Anda, somos 5. ¿Qué pasó hoy? Es un día especial, la verdad que nada, darle la bienvenida a Olguita que está con nosotros, que nos está gracias por visitando venir. hoy, la verdad que una invitación especial. Y bueno, Olguita, ¿cómo estás? Todo excelente, gracias a Dios. ¿Estás bello? ¿Vos, muñeca? ¿Bien? Muy bien, muy Me alegro, se te ve intacta. Qué lindo porongo. Hermoso, Me encanta que me hermoso, reciban hermoso. así, de calidad, ¿eh? Así que bueno, tenemos la presencia de Olguita acá a mi izquierda, como siempre. Amigo Nachito querido, Roura. ¿cómo estás? Contento de tener la Olga acá al lado. Se fue Romy y vino Olga. Esto es como, viste, como el fútbol. Hacemos un cambio. ¿Cómo estás, Ignacio? Estoy bien, mi amor, estoy bien. ¿todo Estoy bien que viniste. Tenía miedo si Qué llegaba lindos Olga, si no productos llegaba. acá, ¿eh? Bueno, qué ¿verdad? bárbaro, qué Becking, siempre de la mano de Becking. me encanta, Ahí está, me encanta. mirá. Vamos. Ahí está. El hacker nunca cambió el coso, pero Sí, no importa. no, seguimos. No te da pelota. El hacker. Qué linda que sale Olga en cámara. Está mejor en cámara, Wow, 4K, como se es me ve- esto. Sale Se me hecha ve una chupando bomba. la bombilla de pico del oro. Los anteojos se los deja Me encanta. Olga. Es como un misterio, ya los tiene así, lo vamos a dejar así. No quiero que Atención. vean, yo soy muy... Wow. Ahí está. Este es un maquillaje muy Muy ochentoso, coqueta. se usaba mucho el celeste. ¿Se acuerdan de Madonna como usaba? Es medio madonesca, sí. Tiene Perdón, unos perdón rasgos. las arrugas. Becky me va a ayudar con algo, seguramente. Para el Pero cabello. bueno. Para el cabello, El Olguita. cabello te lo vamos a El dejar. La piel te la cabello, debo. la piel hay que incorporar algo. Eso, Esa. sí, próximamente. ¿Cierto, Sí, Morocha? sí, Decime, sí, vos es decís que necesario. sí. Sí, es necesario. El hombre de próximamente. monetización. El pelo es de Becky, ¿no? El pelo De este. peinado. Obvio. sí, todo de Cuidado Becky. por Becky. Ay, me encantó. Todo Becking, todo Becking. Amigo, está preguntando Olga el tema de la piel. Porque le vamos a contar a Olga un poco, porque esto es televisión, ¿verdad? Él es el hombre monetización. Él todos los proyectos, está siempre a cargo de todo. ¿Estamos con algún producto para la piel, amigo, o es demasiado? Me dejás cerrar este año. Claro, El año no que da viene. más con los proyectos. No, no doy tipo. más. Tengo la compu que Para me mí va, explota. para mí va. Hay Pero que sí, agregar. Olguita, vamos a desarrollar algo. ¿Sabes Ahora que qué? te veo, Cremas faciales. se ve que hay mucha necesidad. Yo estoy cansada de que le presten mucha atención al tema del pelo. Sí. De las uñas, que verdad. miren Me esto, encanta. miren Claro. que Me encanta, me Sí. encanta. Las uñas, las pestañas y la piel, chicos. ¿La piel Claro. dónde está? Es verdad. Es Una un pata de pergamino. Son Coincido, ¿eh? un pergamino, 30 años tienen y están Me hechos encanta. pelota. 38, Claro. Olguita tengo, 38. Por Una pata de favor. gallo. Tenemos Estoy al gente. borde del ácido hialurónico. Por favor, ¿En qué ya se te- momento? por Después me tenés que favor. tirar unos tips Por supuesto. para envejecer como vos, que Por estás supuesto. intacta. Mira, Tremenda, Olguita. recién operada. El pibe cheque, el pibe de monetización. ¿Decidiste operarte de grande, Olga? Te sale como. De grande. ¿Sabes por qué? Por un tema económico. Solamente por eso. Lo hubiera Bien. hecho antes, pero un tema económico, bueno, cobro la mínima, chicos. Bien. Ay, Bueno. te operaste Bueno, con la pero mínima. llegaron, ¿Viste llegaron. que se puede? No, ¿Te das cuenta que se puede? no me cierra, a mí no me cierra, No me operé con la mínima, es un Yo sí. regalo. En Yo sí sigo Ahí va. así, como Es Olga, voy a un terminar. regalo. Sí, sí. Olguita creo que tiene un pasado, ¿no? Viste que en los 90 el 1 a 1 En algún era. momento van a llegar, en los tengo 90 se fe. hacía dulce de leche, era Él otra pudo época. no haber hecho todo, pero que... Es menemista, Olguita, ¿no? Olga Robo, la chica de los Perocha. perfumes, disculpen, la presentamos porque Oh, nada, la siempre reina. presentamos a todo. Rosito, ¿bien? ¿Cómo Bien, arrancaste? bien, todo súper. Bien tempranito. ¿A Sonó el fondo? despertador 6:30, amigo. Ah, 6:30, así que epa, ¿cómo están arrancamos afilados? con fuerza. Están los Estamos dos laburando afiladísimos. Sí, sí, sí. ¿el La chica de los porongo, chicos? perfumes. ¿Y El el porongo? porongo Acá está el está porongo. caminando. ok. El porongo es largo. Que llegue. Olguita. Porongo, llegue, sí, por sí, favor. por favor. Tomamos. Bueno, la verdad que hoy es un día miércoles. Sí. Un día más, un día hermoso. La verdad que estamos acá, como hermoso. siempre, laburando a full producción, tratando de armar un programa que le sume a la gente, amigo, ¿no? Que Es la hayan idea. cositas, que tengan Es la lindas idea. galletitas, como dice acá mi amigo Nachito. Y bueno, y vamos creciendo también como comunidad. No se olviden que somos Improx TV, el primer canal de stream de Berazategui. Y bueno, Así vamos es. creciendo con muchos programas. Hoy estuvieron las chicas de Reinas de Copa. Sí, La verdad que hoy las estuve estuvimos mirando. escuchando y viendo, Me encantó tremendo. esta Tremendo, chica, ¿eh? Nan, que vino, lo conoció a Ravi Shankar. Ella, ¿cómo se llamaba? Celina. 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 Un besito para Celina. Un besito Grosa para Celina, Celi, Olga, sí. te puede cambiar la vida en serio. Tremendo. Y bueno, ella conoció ahí, contó un poquito ahí, bueno, cómo lo conoció a Ravi Shankar y esto, el arte de vivir, que yo no Sí. tenía mucho ahí. Ravi Shankar sé que era un viejo que venía con una túnica medio que lo mirabas y tenía unos pelos medio volados, ¿no? Medio Nachi? místico, sí, como Que hindú. podría ser cualquiera de acá de Costi. Sí, ¿No? sí. ¿Qué Nada, el arte de vivir es como todo, tiene sus detractores, sus haters y demás, pero básicamente yo me voy a focalizar en lo que decía
Celi, que me pareció tremendo, amigo. Herramientas al alcance de todo el mundo, gratuitas, que te cambian la vida. Y ya con aval científico dijo meditación Sí. Me y encantó. respiración. Me ¿Escuchaste, encantó. Olga, Sí, eso? lo escuché. Me encantó. Siempre hay tiempo, ¿eh? Entonces lo tenés Siempre a mano, estamos porque viste a que estamos, tiempo. acá tenemos Olga, que es la mínima, que no lleva fe, pero dice, eso lo decía Mira, Celi, querido, respirar, se puede respirar, evolucionar, mijo. Ahí va. Exacto. Evolucionar. Siempre, tengo 74 años y siempre estamos a tiempo de ser un poquito mejor. Me gusta ese Este mundo está muy cascoteado, y necesitamos más tribu. Muy Sí. Sí. Más tribu. Tribu consciente, ¿no? Exactamente. Que despierto, que se activen. Tribu Sí, estuvo muy consciente. interesante Muy bien. Reinas de Copa. ¿Lo viste todo? Sí, lo vi casi todo. Sí, porque estaba haciendo unos laburos. ¿Viste? Cuando te Qué contacté hoy, buenos estaba mates haciendo unos llevas, trabajitos ahí Muy de bien. mundo destino capilar, ahí vendiendo a fondo. Hermosa, Bien. ¿eh? Y aproveché y lo miré a las chicas porque, bueno, obviamente que nada, son parte de nuestra comunidad y las apoyamos y estuvieron excelentes. Sí, saludos para ellas. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy están las chicas de Hacete Cargo. A la también, tarde. ¿eh? No, esto no Ojo, para, esto no para. Miércoles, 4:30. súper cargado para Tremendo. Encima la luna está media cruzada hoy. ¿sabes cómo Hoy va hay a un estar tema el con la programa? luna. Sí. Algo así escuché. ¿Qué pasó a la mañana? ¿Todo tranquilo? ¿Alguien tuvo algunas... pasó algo? No, yo gracias a Yo Dios. vos. Yo dormí bien. ¿Cómo arrancaste la mañana? ¿Bien? ¿Todo No, bien, óptimo? bien, con mi nieto Belisario, está en el jardín ahora, así que no me puede escuchar. Mañana tenemos la caminata saludable. ¿A dónde? Apa. Esa. Sí, en Avellaneda. Y bueno, quiere que la abuela se ponga la calza. Le dije, no, por favor. Ay, Qué no. Calza no, no se anima a hablar. El hachazo no, el hachazo no, El por hachazo. favor. Claro, la pezuña de chico. camello te marca ahí, no por va. favor, Ey, no va esa, Tiki. No, amigo, no. Hay gente que no se da... Vos mirás así y decís, che, esta chica no se da No se cuenta de que... claro. Date cuenta. No, para mí que Date sí. cuenta. Date bien, cuenta, date mi cuenta. amor. Olguita, qué O la loco. calza del tigrecito que se va esa. deformando atrás. Ah. Claro, una vez que se estiró. Y la boca, Claro. ¿viste? La boca del tigre es una No, 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 cosa no, se agrandó. De golpe. No, negro. tremendo. No. Qué Claro, locura. no. Igual el otro día, amigo, fue la otra mañana. Ahí, Ranela, Golga. Vos no conocés, vos de zona norte, pero acá hay un barrio que se llama Ranela, que hay muchos árboles. Esto es real. Esto es televisión verdad. Todo lo que traemos acá Un es televisión besito verdad. para todo Rane. real. Una señora, Que me inviten. de la de Olga. Estamos Bien, ahí sí. en la mínima, barriendo así de Animal Print, amigo, barriendo Con la el calle, sapo para arriba. Con un estilo y feliz. Ella estaba ahí, Esa. Tuki, en bata, Animal Print y barriendo su esquina. Bueno. Cada ahí. uno se viste como quiere. Yo la banco, eso. Claramente. Actitud mata todo para mí. Claramente. Actitud mata todo. Sí, amigo. A mí sí. me Era Igual ella. hay edades para las calzas, ¿no? Yo creo que no. No, estamos en contra de la pezuña de camello nosotros, no en Estamos- contra de las calzas. yo- Eso La pezuña de lo camello. Pero aclaramos. pará. Sí. Yo Porque dije que no me- yo. no me- también hay hombres que se ponen cosas ajustadas y andan con el sogán medio mostrándolo. Totalmente de acuerdo. Sí, ¿Es verdad ¿Cómo o se no? llamaría eso? Y no sé, una es pezuña Trompis. para caballo y el otro el No, pezuña de elefante camello. trompita. Y sí, boludo, pero si te pones a analizarlo. La pezuña de caballo. Hay de como- todo en la hay- villa del señor. Claro, hay de Es todo. verdad. Y los peinados ni te cuento. Los peinados. Ni hablemos de eso. Los peinados ni te cuento, ¿eh? Olguita, lo que pasa es que ¿Viste el nosotros pelado hacemos que se lo- pasa el pelito Ese por es acá? tremendo. No, ese tremendo. Ay, no me descompone. Lo está esa. sosteniendo hasta el último momento. ¿Eh? Sí, Dale. yo sabes que yo fui peluquero en una época, ¿viste? Se te Olga? nota, se te nota. Y había un hombre que tenía de este lado largo hasta acá. Me decía que se lo tire para el otro lado. Mandaba ahí. Qué Con un va. buen laburo. Sí, mucho spray. Todo el Lleva mucho midaje spray. ahí. Bueno, y ahora está la moda de las barbas, que acá veo varios barbudos. Después nos critican a nosotras Queda por mal, el queda mal. maquillaje. La barba, chicos. No ¿Qué va la pasa? barba Es el ahora. maquillaje de los hombres. Es verdad. Apa, Los quiero era un facto. afeitados. Los quiero afeitados a todos. Claro. Olga vino a decir verdades, papá. Oli, en tu prime vos, era, digamos, en la época, vos cuando naciste me dijiste en el 70 y No, pico. No. Ay, no hablas de la... No. Yo no quiero hablar de. Perdón que voy a pelar la banana, pero Bueno. yo tengo que consumir potasio. No le llegó el coso, el mate a Olga, No me papá. llega. A mí no me ahí va llegó, el boludo. matecito. A nadie. Tengo 74, pero no me gusta 74, hablar está mucho bien. de. Pero digamos en tu de prime, los- cuando tenías 22, 24, era full afeitado el hombre, ¿no? Full. Totalmente. La cara, ¿viste esos rostros que aparte Raya se al ponían costado. loción y tenían... Bigote no, es posterior. Sí, el Bigote, bigote perdón. sí. había, En la claro. timeline había bigote, ¿no? ¿Viste? El Glostora. Ahí va. El Glostora. ¿Glostora El Glostora, vos como peluquero, te voy a enseñar, jovencito. El Glostora era un gel Ah, que te quedaba el jupo así. nosotros tenemos el Supreme Fixer.
Ah, Hoy. Esto es de tecnología, última bueno, tecnología. hay que poner que es parecido al Glostora porque sí, la gente grande sigue pidiendo. Le quiero avisar que el Glostora ya no se fabrica más. Wow. El Lamentable. Glostora Ya iba. fue. Raya al costado. Raya al costado y el Glostora podía venir el tornado. ¿Te acuerdas del tornado que tuvimos hace Sí, poco? sí, sí, No sí. se te movía un pelo. Qué peinado. Tremendo. Lindo, linda Como el fijación. moco de gorila. Antes funcionaba todo Exactamente, mejor. pero ¿no? eso ¿Viste es que te puro- dicen esa? Puro chamullo. Sí. Antes todo era mejor, decían, ¿viste? Sí, Algunas cosas. el traje también jugaba Olvídate, mucho, ¿no? Antes, El- sí, el ilustrado hombre de como zapato. traje, medio corbata, era así, ¿no? Con esto de casual o de la ropa que se usa ahora, que hay 10.000 Claro. outfit que decimos, ¿Te ¿no? encontraste, Olvi, vos con algún cuerito así más moderno o algo? ¿No? ¿Vos ¿Sos más Team Come Pendex pendex o te o- gustan los hombres grandes, Olga? Y yo a mi edad, la verdad que para Colgaste otro ya. viejo como yo, Claro, tienes razón. no. Full ¿De colágeno. qué vamos a hablar? ¿De mi operación de la cadera? Claro. Claro. Vamos Claro. acá para atrás, vaya todo. Yo estoy para de 40. Bueno, yo lo tengo a Arnoldo, que es el jardinero de casa. Esa. Guarda. ¿Qué pasa ahí? Es un paraguayo. Es un paraguayo. A veces me siento como poseída No te puedo por creer. él. Sí, sí, sí. ¿En serio? A veces sí. A ver, voy a ver si el bate, el porongo. A ver, ayuda. Hola, ¿Cómo, Arnoldo? Baila, ¿Está ponte. incorporando a Arnoldo en este momento? baila, porte, ¿cómo estás vos? Como yo quiero hablar con vos Tranquilo, estamos. por eso, así lo que me gusta a mí encontrarme con gente. Sí. Un tranquilo nomás. ¿Te gusta el mate? Es que le pusiste curupí ese, Yuyito. ponerle el... ¿Sabes qué es bueno para el asunto del hombre? ¿Qué es? Cabeza de toro se llama un yuyo. ¿Sí? Algún paraguas que nos esté escuchando, amigo paraguayo, yo le Esta quiero, re- le está quiero chequeado. yo le quiero, qué buena. El cabeza de toro, A partir de los 40 hay que empezar a consumir ese yuyo. La circulación, todo, ¿no? Que sabe cómo te deja eso. Duro. El tema después que no se te... por ahí se queda así, enyesado. Claro. Y lo tenés que camuflar. pero viste que ahora está la moda pues de las remeras todo oversize, le dicen. Claro, entonces vos le encajás la oversize y con ese ya Nadie se da disimulás. cuenta. Claro, así es. No queda cruzado. No, te quedas. Vos la acomodás. Vos la acomodás a tu manera. Interesante, Puta. Qué lindo, Arnoldo. La verdad que sorprendido. Yo no Tremendo. tengo retorno, o sea, la escucho muy bien, no tengo retorno, pero creo que la voz de ella es... No, Arnoldo, ¿Cómo amigo, va porque incorporando? Justo que vamos a hablar de choque cultural, todo tiene Sí. que ver con todo, amigo. Vamos a hablar Sí. de la gente de afuera y Sí. todo. Arnoldo con sus historias. ¿Arnoldo es de Paraguay o entendí mal? ¿O es de Formosa medio...? Arnoldo es paraguayo. Ah, es paraguayo. Paraguayo, sí. ¿A qué se dedica Arnaldo? Albañil. No, albañil, papá. Albañil, trabajador. De primera hora, digamos. Albañil. a fondo. Trabajador. El otro día me sentí muy afectado porque la lluvia nos liquea a nosotros. Nos liquea mucho porque Claro, por laburar. estaba levantando una pared y tuve que irme a mi casa. Y le digo a la patrona, le digo, prepárate pues, Rosita, una torta frita. Le digo, y tengo una vieja, ña Olga, que me está arrastrando el ala y no sé cómo salir de esa situación. El ¿viste? paraguayo tiene tiene la Me gusta. fama de que es picaflores. No, nosotros los paraguayos nos gusta demasiado la mujer. Qué lindo. Demasiado, mucho. Demasiado cantidad, ¿no es cierto? Vos sabés de eso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, yo la verdad que no entiendo nada. Ahí se fue el paraguayo. Sí, arrugó. Dale, capo, el personaje. ¿Quién te amigo. está escuchando? Es que hablo poco. ¿Quién te yo está no hablo escuchando? tanto. ¿Quién te está escuchando a vos que no querés que te escuche? No. Hay que quedar todo grabado esto, ¿eh? Sí. Después me engancha. Sí, No bueno. puede salir el tipo. Y me gusta mucho la morocha. Oh, La linda, guarda con Rosy, la chica de me los gusta. perfumes. Tremendo, Me Rosy. encanta la morocha de flequillo. Gracias. Tiene una voz muy dulce, ¿eh? Lo decimos. Sí. siempre. Arnoldo. Saludar a Arnaldo, por Estoy favor. casada igual. No me importa, Pa, pa, a mí. pa, pa. No me importa Soy nada. casada, No soy soy casada. celoso.
Bueno, bien. Para nada, son muy lindas, Gracias, Me gracias. encantan esos ojos achinados que tenés. Sí, tengo ojitos achinados gracias a mi papá. Yo te los achinaría más, mi amor. Arnoldo no tiene filtro. Se va al pasto, Arnoldo, loco. No le importa nada, un cazador nato, Arnoldo Arnoldo. es, le da medio metro de ventaja y No, te come. no me diga, dijiste no te nada, no me dijiste nada. Me dijiste que íbamos a estar todos entre varones, no me Bueno, dijiste pero nada. es que la iba a chica de estar- los perfumes y es parte del programa y bueno, la tenemos acá. Encima Igual tiene perfumada. mucha... Perfumada. Se va a perfumar, ¿no? Siempre Se pone perfumada, peor. siempre. Me encanta el aroma dulce, como Bien, vos, igual que a mí, mi me amor. encanta. Después te paso mi WhatsApp. No agendo WhatsApp. Pero ajenos. te puedes arreglar algo en tu casa. Claro, Soy- Arnoldo tiene soy esa jodida. ventaja, guarda, Soy difícil. Te arregla el tapial y Yo no me rindo. No Yo sé. no me Arnoldo rindo. deja todo. Es como Claro. Aries, ¿viste? Viste que el ariano va, Es va, intenso. va. Hiciste hasta que. Arnoldo, ¿de qué signo sos? No, No yo sabe, sé- Arnoldo no le da bola, no le no, importa yo nada. sé porque Leo. no, mi Olga me enseña a mí la cosa y yo soy Escorpio. Oh. Intenso, Scorpio. Heavy los de Scorpio. Bien, Ah, Arnoldo. Arnoldo. Esa. Es mucho sexual, signo más sexual del zodíaco. Dice. Me dijo doña Olga. Sí. Sí. Mira. Total. Arnoldo, querido, vos tenés familia acá, Pasamos mate para mujer, allá, algo, Arnoldo. hijo tenés? Tengo mujer, tengo varios críos. Tengo de todo un poco, muchos amigos, porque nos vamos viniendo, pues yo... ¿Vos te traes gente de allá? ¿De Paraguay para acá? Sí, para trabajar y eso. de Cacupé vinieron hace poquito, me trajeron la Virgencita. De Cacupé. De Cacupé me trajeron la Virgencita. Traes después- cosas para vender de Paraguay y así. de cosas. Ciudad del Este. ¿Vos me estás queriendo que te algo? ¿Vos querés algún celular, no? Ya te conozco. ¿Algún perfume, alguna cosita? ¿Se puede traer? De Luque podemos traer oro. Luque, Es tremendo. barato el oro. Acá te asesinan con el oro, ¿eh? Todo te asesinan, Te Arnoldo. asesinan. ¿Allá barato? ¿Allá barato? Baratito y puro, ¿eh? Amigo, Encarnación, ¿no? Era el otro point Estuvimos ahí en con Arnoldo. Encarnación. Hace poco estuvimos en Encarnación. Acá Ahí con- que cambian las cubiertas, había toda un ida y vuelta tremendo. claro. Sí, amigo. Entrás y directamente ya tenés Mundo- ahí... No te queman los frontera. pelitos, Sí. todo para que no ¿Sabes que a salte. nosotros los paraguayos nos discriminan mucho? Y Paraguay es muy lindo país. Muy lindo. Concuerdo. país, ¿viste? Nos discriminan, ¿viste? Es muy gentil. Es muy gentil, muy muy gentil. ameno, ¿viste? Sí. Acá está. A mí me tienen cansado con el tema de los. Que me disculpen, ¿no? Que me disculpen. Pero yo no tengo filtro. Mandale, como Arnoldo, como mandale buen sin miedo. escorpiano. Acá está todo el porteñaje, están todos Sí. con el. Ay, que el venezolano, el colombiano que le habla. Hola, mi reina. Es como mi amor". más cool. ¿Viste? Más cool. Y vos le hablas así, es que te va a robar. No, No. Son, ¿Entendés? eso, ¿sabes lo que es, Arnoldo? Son espantapájaros culturales, ¿entendés? Al paraguayo me lo tiran como abajo y son una masa. Son una masa, los completamente de acuerdo. paraguas son una Y masa. se hecho- come rico en Paraguay, amigo. Sí. Te digo una cosa más, Arnoldo. Yo, obviamente, no soy un historiador ni nada, no he leído tanto, pero sí que a Paraguay lo hicieron pelota en la guerra de la Triple Alianza. No sé qué, mataron hasta los pibitos de Paraguay era el país más próspero de acá de la región. Lo que pasa es que estaban, no sé si lo sabes, Arnoldo, pero no lo cuentan en la escuela esto. En Sí, la lo cuentan, Lo cuentan. lo cuentan. Eran los más grosos en la parte Y textil. por eso los argentinos le dicen curepí. Que es algo de chancho, ¿no? Chancho blanco. Ahí va. Justito para vos. Sí, no, más o menos. Yo soy un chancho medio ahí. Toma un poquito de sol. Claro. Blanquito. En esa época, Sí. es triste lo que voy a contar, triste, pero es la amigo, verdad. pero bueno, bajativo, la amigo. verdad es la verdad. Sí. Hay que decirlo. En esa época, las mujeres se quedaron sin hombre. Claro, esto que estoy diciendo, amigo. ¿Entendés? Se quedaron sin hombre. Mandaban los criaturas también con armas. Sí, Todo, es verdad amigo. eso, lo ¿Entendés? escuché esa historia. Porque, Y ni armas no tenían. Al Claro. cuchillazo limpio. total, porque ¿Entendés? Paraguay tenía toda la parte textil y ¿qué pasa? A los europeos no les gustaba eso. Dijeron, los ingleses, todo eso querían tener la movida. Sí. Entonces dijeron, listo, hay que limpiar a Paraguay. Y ahí pasó, papá. O sea, la historia de Arnoldo tiene entre sus ancestros mucha guerra, matanza. Se violaban a En las serio, Es un mujeres. país que lo aniquilaron a Se Paraguay. violaban a las mujeres. Ahí tenés. Sí, tremendo. Arnoldo vino a decir verdades también, es como Olga. No, no, Sabe, yo te voy Te a la contar canta, amigo. porque yo sé
Porque mi abuela, Sí. que para descanse, besito al cielo, mi abuela se escapó de la guerra del Paraguay con Ahí su tenés. hermana, pues violaban a todos los adolescentes. ¿Es esa guerra de la Triple Alianza? Esa, amigo. Esa. Los durmieron mal. Claro. Bueno, allá en el campo, todas las historias estas que yo te digo, que aparece el pomperito, la luz mala, todo eso. El bombero, No, boludo, no pero le diga eso- más pompero ni bombero, bombero. Bombero. No lo tiene el dato, amigo. ¿Vos tenés datos? Bueno, vos sabés que yo tenía un tío que era amigo de ese, del bombero. Del pompero. Bombero. ¿Cómo? Bombero. Bombero. Arnoldo saca la faca, Bombero. amigo. Ah, está bien. El bombero es chiquitito así. ¿Viste? Ahí está, mirá. Yo Chiquitito le conté, así. ¿tipo perrito o no? Así nada, chiquitito así. Pero ¿Tipo pastor inglés o no? tiene una fama. A ver. Le gusta demasiado a la mujer. Roba a la siesta, te aparece el bombero. Vos no tenés que silbar. En el interior ni en Paraguay vos no tenés que silbar. Porque si vos silbás, dice que te aparece el bombero. Esto es real, Te roba, te viola a la mujer, te la embaraza. No, es un montón. Te la embaraza. O sea que si tu mujer mañana está embarazada y te sale con otra cara, no es que te... No es el pata Fue de el la bombero, No, hijo de fue el bombero. Bueno, amigo, pero allá me en quedo más Formosa. tranquilo. Culea la Ah, no germo, sé. amigo. Acá no hay. Si Ah. pasa allá en Formosa o en Paraguay, Lo sí. que pasa es que acá cada vez tenemos más extranjeros, tenemos, viste, todo y... Se está yendo toda la mierda, Ahí está, mira, ahí está. No. Ese no sería, porque es El muy hacker. oscuro. Ese es muy oscuro. No, ese es el pompero de ¿Qué África. googleó el hacker, no? Andás a El ver lo que hacker. te Es el puedo poner. pomperito africano ese. Ese no es uno... No, tampoco, Qué no, fiero, no, boludo, el no, bombero. no. Es el... No. No. No, 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 ¿Qué no. es ahí? Bombero. Ese puede ser. Pombero. Bombero. Bombero. Pombero. Daban Leyenda cigarrillo y guaraní. No sé qué, ¿no? Wow. Y tiene su tembo guazú. Bombero. Su tembo guazú quiere decir que tiene su miembro grande. Calza bien. Tembo guazú. No, déjese con ese es un, ¿qué? Un Ese es mono. un avatar. No, ¿Qué déjate es? con ¿De eso. dónde proviene? ¿Se sabe? Leyenda guaraní, ese te aparece en el campo. ¿Pero qué tiene que ver con lo espiritual? Y ese no le tenés que... Bueno, no te risas porque sabes que después... Te va a aparecer, Sí, vas a le ver, va a guacho, aparecer. te va a culiar, Lo va, vos hacete lo va, el boludo. lo va a culiar, Pero lo va a pará, preñar sí. y va a No sé ser si como... entra Eres el primer embarazado con Jopo. ¿Te acuerdas del filipino? ¿Te acuerdas del filipino? ¿Cómo era? El hermafrodita. El único varón era toda una mentira. No sé, El chamo. pero oíste que hoy todo puede pasar. Sí, de verdad. Andás a ver si este hombre. Por ahí tiene la famosa. Yo tengo una amiga, le mando un beso. Elba Ginón. Tenía una. ¿Quién tiene- te dice que por ahí lo viene abajo? Tira Qué chiste. Sí. Mundo pombero, guarda. Qué rico, Ricky, qué ahora rico que- mate que la curupí, bueno. A ver si algún sponsor nos manda algún par de lleva, alguna estamos Pasamos paraguayada. mate, por favor. Mensajito tenemos, Rosy. Sí, amigo, tenemos un mensajito. Maximiliano dice, en Paraguay tuvieron que procrear entre familiares para reprobar después de esa matanza. Ahí tenés. Ah, Max, la Max es un gracieta. crack, Le mando un ¿A abrazo. quién le toca? A mí, Ah, a vos, mí, vos gracias, pedí el porongo. Muy bien, Maxi, Gracias, Rey. No, Maxi es grosso, Me gusta, me Saludamos gusta. a Maxi. Un, Sí, sí. un cariñoso y fraternal saludo para Maxi. Y bueno, a ver cuándo me invita a comer un boribori. Bori. Ah, lindo. Ah, ¿te gusta el bori? El Me otro gusta. día- paraguaya va? Pará, ¿cómo Sopa es que se paraguaya llama es como el este? pan. Es como el pan. Todos los días, Mandioca. Ay, qué rico. La mandioca. ¿Frita o hervida? Mandioca. Mandioca. ¿Algo de así, pues? Mandio shiruru. Sí, muy Está bien. bien, loco, Ese es Y mi frito, vieja ¿viste? formoseña también, Arnoldo. Capaz que Ah, la la conocés. gran siete. No, si somos todos allá. ¿De dónde pico sos vos? Mi vieja nació en Clorinda. Ala, pero son todos respeto. ¿Qué? Clorinda nació mi vieja. ¿Qué Y mi traficaba? abuela es de... No, ¿La mula? Sí, viste que ahí todos son pasadores de esto, es verdad. Sí, sí. Todos ¿Qué laburan de eso. pasaba? Van al Electrodoméstico pasaba tu mamá. Parece que sí. Laburaba en el campo también mi vieja. Qué loco, Amigo, no la Sí. tenía. Es un pañuelo. Sí, mirá. Justo vieja, necesito una licuadora Justo para cayó mi Arnoldo. mitad y para el Ramoncito. Tenemos pasadores, Armandito. Después te conseguime vamos a poner contactar. licuadora, Te vamos a pues. contactar. Arnoldo. Contactame, mi amor. Sí, sí, mi sí. vida, mi rey, mi corazón, encanto de mamá. Los voy a interrumpir un segundito porque bueno, estamos a Voy a comer la nada banana. más que minutos para conectarnos. Hoy es miércoles, hoy es Hoy un es programa choque atípico, cultural. Mitad de pero estamos semana. acá, este team hermoso que la verdad que muy contento de lo que está pasando. Pero tenemos choque cultural que le vamos a contar a Arnoldo si no sabe que
Y a Olguita también. Tiene que ver, Arnoldo, Ahora ¿eh? volvió Olga, chicos. volvió. Estoy comiendo Me la encanta, banana Olgi, porque necesito potasio. Qué rico. Muy Olgi. bien, hace muy bien. Choque cultural, hablamos con gente que está en el exterior, Olgi. Que bueno, son argentinos que están en el exterior y bueno, y que nos cuentan un poco cómo fue su proceso de vivir en otro país, por cuáles son los motivos por los cuales se fueron. Y vamos opinando un poco y también preguntando lo que nos interesa sobre el país donde hayan estado, ¿no? En este caso vamos a hablar con Flor. Ahí está Flor. Flor. Flor, si yo no la escucho, pero si ustedes la escuchan... Ay, qué seria, vos la Florcita. escuch- yo no la escucho. A ver, Flor, ¿cómo Hola, estás? hola. Ahí nos Está escucha. acomodando, está Para acomodando. amigo, te voy a todo. pasar acá, mirá. No, si no nos... a Mandale. ver. Pero tampoco lo vas a escuchar vos. Flor, querida. Ahí estoy. Amiga querida, ¿me escuchás perfectamente? Los escucho perfecto. Qué Bueno. Hola, grosa, ¿eh? Flor, ¿cómo Hola. estás? Claro, es un Hola, tema que Florcita. no podrás escuchar, Nachi, pero... No, tomá, si no yo arranco mandale. y vos lo... Flor, lo ¿cómo seguís. estás? Te mando un beso. Yo soy Nacho, el amigo de Silvi. Acá estamos. Al fin te conozco. Qué lástima que no hay retorno ahí, hacker. Bueno, justo ahora estamos con esto de que hay un solo micrófono. Perdón. Faltaría un auricular. Entonces, ¿Quieren el Ah. mío? ¿Quieren el mío? Hola, Florcita, ¿cómo estás? Olga te saluda. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo ¿Me estás? ves? Disculpame que me Escucho- encontré con la escucho banana lejos. en la boca. qué ¿Cómo gran- estás, muñeca? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro, mi amor. ¿Dónde estás? Estoy en Chile actualmente. Te Ah. escucho un poco lejos. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás mejor? Te escucho como medio dentro de una olla. No. mirá. Estaba Puede en ser el el inodoro micrófono. hace un rato, pero ahora Puede estoy ser, acá. sí, porque a Puede vos ser. te escucho bien. ¿A mí me escuchás bien? Debe ser el Hola, micrófono. hola. Puede ser el micrófono, hacker, que esté un poquito bajo el micrófono Un de beso a Olgi. Benjamín Vicuña. Sí. Eh, No, bien. Te escucho perfecto. Qué lástima, hacker, que no podemos tener retorno acá en el estudio. Qué pena. Desde la tele, porque así podríamos escuchar y opinar. Bueno, Claro. No importa, lo vamos a resolver ahora. Olguita, ¿me alcanza el teléfono, por favor? Ahí te paso. Flor, querida, bueno, bienvenida a Choque Cultural, este espacio donde charlamos con gente que está en el exterior, que nos cuenta un poco su experiencia de vida, cómo fuiste ahora a estar en Chile. Estás en Chile ahora en este momento, ¿no? Estoy en Chile, sí. Estoy con mi novia. No estoy viajando ahora. Hicimos como un parate. Porque ya las dos hace 5 años estamos viajando más o menos. Pero digamos que lo de ahora es un parate para venir a visitar a su familia. Yo después vamos para Argentina, vamos a visitar a mi familia, a mis amigos. Así que estamos así como por un tiempito parando, pero sí. estamos Claro. acá en Chile. Se escucha como un... Sí. ¿Vos tenés algo prendido ahí en tu... ¿Alguna tablet? ¿Vos estás en algún altavoz? En altavoz, A ver, sí, obviamente. ¿O estás juguetito? con los auriculares? ¿Algún Tengo los juguetito auriculares, tengo la compu sexual? cerca. Si quieren la Claro. Sí. Se escucha Sí, como un... sí, sí. Como una como un vibración. monstruo de atrás. Sí. Yo siento Como una un voz vibrador. gruesa. Ahí, hacker, ¿escuchás bien vos? yo ¿Vos nos escuchás bien, Flor? Yo los escucho perfecto, sí. Pero ahí Hay una Sí. interferencia. ¿Algún celu? ¿Se escucha? Hola. Bueno. ahí está. Ahí va. Ahora me sí, parece. Ahí va, Ahora sí. Era eso. Bien. Gracias. Flor querida, bueno, bienvenida. Nosotros somos el Bienvenida. equipo de Date Cuenta. Este es Gracias. un programa que va de lunes a viernes de 14:30 a 16:30 en Improx TV, que es un canal nuevo de stream que estamos fundando hace muy poco. Y la idea es conocerte, obviamente, a vos y saber cómo fue que iniciaste este viaje. Obviamente yo hablé previamente con Flor, obviamente el equipo de producción estuvo haciendo su trabajo. Bien. Y Flor es una viajera del mundo, podríamos decir. Flor querida, ¿hace cuánto que estás en esto de viajar? Contame un poquito, Flor. Sí. Mira, literalmente hoy se cumplen 5 años que me fui a Argentina, 16 de octubre del 2019. Sí. Así que ya son 2019. 5 años que me fui por primera vez a Nueva Zelanda. Y ahí fue que Ahí empezó cerquita todo. te fuiste. Wow, sí. Y cerquita. Fui ahí un vuelito de 2 horas. Claro. Che, No. o sea, hace 5 años te fuiste a Nueva Zelanda por primera vez. Me fui por primera vez a Nueva Zelanda, sí, estuve allá como casi 2 años viviendo. Y después de ahí me mudé a Australia, que estuve casi 3 años. Flor, Obviamente en el... ¿ahí me escuchás? Se Te hago escucha una el preguntita bombero yo en el porque fondo. Nueva Zelanda es un Para mí que es ese, destino Olga. bastante, viste, los jóvenes, esto que le dicen como farmear, ir a hacer ahí trabajos de campo de allá. ¿Vos Sí. puntualmente hiciste algo de eso o cómo de qué trabajaste ahí en Nueva Zelanda?
Hice de todo en realidad, como que trabajé en una construcción, medio como de asistente, administrativa, digamos, de hecho ese fue mi primer trabajo, pero también hice lo de la farm, es verdad, que es trabajar en el campo, básicamente. Bien. Es laburar en el campo, ya sea como de recolección o mismo en lo que es en las pack house, que son las fábricas básicamente, en donde empaquetás y las frutas, bueno, lo que sea que están recolectando, cosechando. Bien, Flor, Pero ¿vos hice. idioma ya hablabas inglés o cómo fuiste? ¿Qué nivel de inglés tenías? Very ¿Cero? difficult. En ese momento, Very cero. difficult. O sea, me fui a lo very difficult. No, me fui. Es que en realidad tenía el inglés básico de la escuela secundaria, que había sido los colores y el verbo to be. Claro, cero, ¿no? Es que un first Cero. certificate. My o sea, name is Florencia. Cero, en mi escuela por lo menos no. Claro. Pero cero. Lo que sí hice cuando yo decidí ya como empezar a irme a irme a Nueva Zelanda, dije, bueno, necesito como por lo menos tener una base como para ir. Y si bien es cierto que capaz no se necesita tanto inglés y vas y si sos cara dura puedes conseguir lo que quieras igual, es bueno igual tener una base, más que Una nada base, también para claro. poder socializar, sí. Claro, Pero bueno, hice con una profesora particular unos 10 meses y ahí tuve una base. Igual es totalmente distinto tener la base y irte al país y hablar por primera vez y me quedé dura. Bueno, pero la base está. La base La está. base está. La sí, base está. claramente. Sí. Claramente. Después ponerlo en todo en práctica y perderle el miedo, básicamente. Al Exactamente. principio estás con más nervios y demás, pero una vez que le parece el miedo, ya está. Claro. Es Te fuiste fácil, acomodando, es qué fácil. bueno. Bien, Sí, ¿edad claro que que tenías sí. cuando fuiste a Nueva Zelanda, Flor? Ay, eso no se pregunta. No, es por fundamental. favor. 26 años tenía. 26. Sola Me fui te en octubre. mandaste a fui probar un sola. poco. ¿Qué tenías? ¿Un trabajo acá que no te gustaba? Súper ¿Cómo bien. fue un poco el Sí. contexto? La realidad es que estaba laburando en un call center ya, en la Ok. financiera, casi 4 años, en el sector de cobranzas, o sea, era bastante quemada. Sí, quemante. Sí. Pero nada, en ese momento ya el último año o año y medio estaba, bueno, laburando ahí, también estaba en la facultad. Pasaron un par de situaciones personales en las que yo, bueno, obviamente no la estaba pasando bien. Y ahí en un momento dije, bueno, tengo ganas de como de patear toda la mierda. Patear irme el tablero, digamos, como quien dice. Exacto. E Qué irme a original. viajar. Y en realidad mi primer propósito era irme a hacer un recorrido por Sudamérica. Sí, me iba a ir por Sudamérica. Entonces yo capaz ya estaba en el laburo y estaba en realidad hablando capaz con el cliente y en otra pantalla de fondo como buscando ahí los destinos para irme por Sudamérica. Y una vez, en un año nuevo, me reencontré con un amigo de la secundaria, que no hablábamos hace un par de años largos, y él me habló, básicamente, fue el que me inspiró, por así decirlo, porque él me habló de las working holidays, y cómo irte y bla. Claro. Y ahí me dijo, ¿por qué no aplicas a la working holiday de Nueva Zelanda? Yo dije, bueno, pero ni siquiera tengo un pasaporte, o sea, nada. De hecho, Claro, tuve que era hacer algo el como pasaporte de frente. muy lejano, digamos. Era como algo. Claro, yo tenía idea de empezar, no sé, de acá por Chile, de Claro. hecho. Medio que la historia Yo le iba como a lo de preguntar. Josu. Viste que Claro. a Josu le salió el intercambio a Miami y era como algo impensado que le surgió. Tuvimos un chico que está en Miami que también le salió algo así, un intercambio laboral. Él laburaba en el Faena y le salió así un intercambio laboral y bueno, y arrancó con eso. Más o menos parecido. Sí. Justamente le iba a preguntar eso yo también, en la elección del destino, porque ¿cuál fue? Bueno, ahí va. Bien. No, es que sí, es que a veces, qué sé yo, no sé, también hay veces que capaz tenés pensado una cosa y de repente se te da otra Cambia posibilidad y totalmente. bueno, claro, tenés que elegir y La vida ver misma. qué onda. Bien. Pero sí, ahí me decidí y la realidad es que, en realidad, bueno, hice mi pasaporte rápido, todo. Intenté aplicar el primer año con mi amigo, él la pudo conseguir, yo no, porque, entre paréntesis, la visa de Nueva Zelanda es bastante difícil. En cuanto a requisitos es la más sencilla de todas, te diría. Mirá. Pero en cuanto a aplicación es bastante difícil porque, claro, son 1000 cupos para los argentinos y aplica a todo el mundo, Mirá. entonces la página se Pocos. satura. Poco, Sí, claro. Sí, sí. Flor, puede Entonces- ser. Yo te quería preguntar de algo porque No era tengo un tan fácil. amigo que viajó a Nueva Zelanda y que hay algo que le dicen como sponsor, como si la empresa de allá, por ejemplo, vos fuiste, cumpliste con lo que ellos querían y demás, y como que sería como que te sponsorizan por decirlo de una manera, como y te agilizan Sí. todo el tema de estar allá, los papeles. Este chabón hizo así. Eso, ¿tenés idea cómo es eso? Para contarle a alguien que tenga ganas de viajar y eso. Sí, el sponsor básicamente es eso, Ay, digamos, pasa re como fácil. que el empleador se encarga de Eso. hacerte todos los papeles
para que vos ya te puedas quedar de una manera, bueno, legal obviamente, Ahí pero está. quizás por más años. Está bueno. Está Como que bueno. ya te contratan directamente. Eso generalmente, bueno, sí, ¿Y generalmente. cómo se es como que llega a corre- contactar a ese tipo de personas? El mismo trabajo. Claro. Claro, claro. Si vos, por ejemplo, no sé, yo en mi primer trabajo que estaba en la construcción, no sé, a la gente le gustaba o yo realmente tenía ganas de quedarme, yo porque me fui y seguía teniendo tiempo de mi visa, pero quizás si ya era el último tiempo y realmente tenía ganas de quedarme en Nueva Zelanda, hubiese intentado hablar y decir, che, mirá, me quiero quedar, mi intención es esta y esta. A veces es medio, depende qué rubro sea, es medio complicado porque obviamente ellos tienen como, digamos, tienen que contratar primero a la gente local, tienen que tratar de conseguir a la gente local de allá que hagan ese trabajo. Si la gente de allá no lo hace, ahí salen a buscar a gente del exterior. Ah, Claro. Entonces de esa manera a vos te pueden contactar. ¿Y en Chile cuánto hace que estás, Flor? En Chile ya hace 3 meses van a ser. 3 meses. más o menos. Hace poco, Sí. digamos, ¿no? Sí. Pero acá es eso, estamos en modo turismo y Paseando. ya laburamos bastante, entonces dijimos, bueno, vamos A disfrutar un vacaciones. poco. Sí. Che, Chile es más tipo vacaciones. vacaciones, Flor. Estás ahí disfrutando y demás, pero no es que tenés alguna actividad laboral o algo en este momento ahí en Chile. No, en este momento no. Sinceramente estamos las dos, como les digo, o sea, el último año y medio estuvimos laburando en una mina en Australia, Opa. entonces sí, trabajamos bastante. Florcita, No como mineras, yo te voy a hacer una porque- pregunta de señora mayor. ¿Qué A ver, temperatura dígame. hace en este momento ahora ahí? Te veo de remerita. 21 grados me parece, porque mi mamá me hizo la misma pregunta. Mira, qué lindo tatuaje, ¿eh? Gracias. Qué lindo. Eso. Qué bello, qué Sí, bello, qué bello. No la tutea, Grande, Olga, grande. ¿eh? No, No, Luisa es muy no. respetuosa. Bien, Flor. Bien. Salís Sí, muy, sí, das se muy bien respetan en de todo. cámara, te cuento, das muy bien. Muy Sí, bien en muy cámara. bonita. Muy bonita, muy Gracias. bonita. Felicitaciones a tu pareja, Felicitaciones, un besito. Está del otro lado de la puerta. Ay, ¿por qué no da la cara? Claro. ¿Por qué no da la cara? Perfil bajo, Olga, dejala Está. tranquila, Ay, por favor. No andará en otra cosa, ¿no? No. No, está con la tía, de hecho, pero está comiendo. Basta comiendo. Tampoco qué horrible. Yo acabo de quisiera, comer porque una sí, banana y di la cara igual. Mira lo que te Claro. digo. Bueno, no se anime. La Tengo próxima. una pregunta de ahí en la mina de Australia, ¿qué eran? Como administrativa, ¿qué hacían? ¿Qué trabajo hacían ahí? No, hacíamos lo que era el trabajo de housekeeping, que es básicamente limpiar las habitaciones de los mineros. Ah, tipo Bien. mantenimiento. Sí, así es, mantenimiento, el servicio, todos los días. Entonces estábamos como en ese sector y era levantarse a las 4 de la mañana, Sí. porque empezamos a laburar a las 5 y terminábamos 3:30 de la tarde. Heavy. Entonces, ¿Vos podés hacer esto en era Chile? bastante. Che, parame la que tira Olga, pará un poco. ¿Vos podés No, hacer es que estoy- esto? Es muy laxa, Olga. Está tirando como una Me cosa chupo el media de dedo. yogi. Bien. Me chupo el Hacía dedo. de chiquita igual. A ver si tu 70 y pareja... pico, ¿no? 74, a ver, practicalo Muy con tu bien, pareja, muy bien. A ver si podés. A ver. Muy bien. No Claro, jodas. no tengo la misma elasticidad, pero No te la escucho voy a mucho, recuperar. pero igual te quiero. Que no tiene la misma elasticidad, Olguita te decía. Claro, estamos sin un retorno, por eso no la podemos escuchar a Olgui. Olguita no ok. está Olgui no la puede Ahí, escuchar está, a... ahí le tiro. Háblame con señas. Ahí capaz que escuchás algo. Ya- Olga. Ahí capaz que Ahí. escuchás algo. Estamos con un poquito con ese tema de que no tenemos retorno. ¿Hasta cuándo te quedas en Me Chile, prenden. Flor? Nos quedamos hasta diciembre. De hecho, ya tenemos pasajes para irnos para allá, para Buenos Aires, del 3 de diciembre al 7 de enero. Nos Bien. vamos. Tráeme bolas para el árbol de Chile, porque en Chile hay muchas cosas navideñas que acá no hay. Y acá hay mucha Me crisis. llevo todo. Y creo que el arbolito va a ser, el mío va a ser como el año pasado, que era uno de carpintería, ¿viste? Felicidad, no sé, amor, paz. Ese que es plano, Olguita, Ese, no. El económico, ese, el básico. Recién ese, caí, boludo. Ese ¿Sabés cuál es ese que de cartón? ese. Ay, Olgui, no, te voy a Por armar un eso, pesebre. pero Que sea yo algo. pido un árbol. Mi nieto Belisario Ah. me dice quiero ponerle las Qué bolas triste, a la... Belisario, con ese árbol. Y ahora tiene 5, el año pasado no se da cuenta. Claro. Así Que no rompa la bola. te cargo bolas de Tremendo. Chile. Tráeme bola de Chile. O una zapatilla. Llevo. Yo quiero ir, Flor, a conocer Chile, porque dicen Quiere que traer está cosas. muy económico. Perfumes todo lo no, que Ro, perfumes ¡Ay, no. vamos! Vamos, ropa. Ropa, bueno, contanos bueno, un poquito. la Mirá ropa es más Balenciaga, económica, mirá esta Flor. Balenciaga, la tengo hace cuántos años. Sí, quiero yo creo cambiar. que sí. O sea, Sí.
sí es caro Chile, obviamente, pero creo que en cuanto a lo que es la ropa, por ejemplo, sí me parece que es mucho más económico acá, porque yo... Es como un boom ahí. Pero después la Chile. vida es más cara, digamos. No sé, ir a un bar, comer algo, consumir es Él más quiere caro. comer. ¿Cuánto sale un Sí, café, claro. por Nosotros ejemplo? queremos Nosotros ropa tenemos y la quiere comer. medida Quiere café. comer, hombres. A ver. Pasa que yo lo estaba comparando, Quiere claro, si yo tengo atragantarse. que comparar con comparándolo con Argentina, obviamente va a ser más económico. ¿Ah, y sí? además, Bien. más caro. El chupi. Caro. El chupi, ¿qué tal? Caro. ¿Es caro? El chupi, claro. Me preguntó acá de hecho, Ignacio, no se el peso anima a argentino decirte. y el peso chileno estaban casi igual, me parece ahora. Ah, sí. Ah. Vamos. Creo que sí. Hay que ir. Me parece Tráeme que una sí. marula. ¿Cuánto es un sueldo básico ahí en Chile, Flor? ¿Sabes? Tipo el INDEC chileno. Ya. Sé que debe ser un sueldo pero te digo de profe, que es que Sí. una amiga de mi pareja. No sé Sí. si está En capaz. dólares. No, Para bueno, cada te vez digo se la en- complicó en- más. Claro, para- Tipo de ¿Qué cambio de hoy. preguntas? En oro. ¿Qué Para- preguntas para- que haces para- vos? para- Si cobro en Ay, Dios Bitcoin, mío. ¿cuándo? Dice, pará. Perdona, Flor. Mira, y disculpa. si lo multiplico por. No, pero viste que estaba son datos que la gente... Che, y si me voy a Chile a vivir, ¿cuánto necesito ganar? La gente quiere saber. No, yo creo que un sueldo base debe estar capaz como 700 lucas por ahí, ponele, de acá. Flor. Pero que más o menos casi serán como 700, 800 capaz de Argentina. Claro. Tengo una pregunta. Con ese laburo de minería que dijiste como mantenimiento ahí, housekeeping Nueva y todo. Zelanda. Sí, en Australia era. Australia. Australia, bien. En Australia, Que te levantabas, dijiste 3, 4 de la mañana, o sea, Sí. a morir. Era como intenso por lo que me decís. ¿Qué te daban? Sí. Un tipo descanso, lunes a viernes, un continuado? ¿Cómo era eso? No, claro, generalmente lo que es la modalidad de trabajar en las minas es, tenés como los rosters, que son, por ejemplo, en el que estábamos nosotras, laburábamos 2 semanas Sí. y teníamos una semana libre. Ahí va, 2 por Lo 1. bueno. Ojo ahí, Bien. ¿eh? Sí, Y la pregunta sí, sí, es, lo importante, ¿cuánto pudiste ahorrar? O sea, ¿se ahorra guita haciendo eso en dólares? ¿Podés ahorrar? No, porque la gente que está... A ver, ¿Sabés Olga hace se ríe. cuánto? Olga me hace bullying, pero ¿Por qué pará. no ahorro? ¿Sabés hace cuánto que No, yo no bueno, ahorro? Olga, Por Olga, favor. mira, pero pará No que- sé si reír o llorar, Pero por este es un favor. mensaje para gente Disculpa, joven, Flor. Olga. Oli, Podría te ser, tira la pálida. podría ser tu nieta esta chica. Escuchame una cosa. Claro. La gente joven que está, que no tiene hijo, nada, que dice, me voy a ganar la vida, me mato, pero porque en definitiva un poco lo dijiste vos, los que vamos a otros países hacemos lo que ellos no quieren hacer. Como viene acá un paraguayo que estuvimos Tal cual. hablando, pobre, les Hablen, hacen no hacer vayan a lo que acá. criticar En más. general, ¿no? Paraguayo. Claro, sí, ¿Pudiste sí, sí, ahorrar entiendo, plata? entiendo. Si no querés decir cifra, pero ¿se puede ahorrar en dólares algo? Hacer un ¿Cómo No, sentís sí, eso, sí, Flor? sí. La realidad es que se puede ahorrar bastante, sobre todo en Nueva Zelanda y en Australia. Chao, en chicos, Australia aún vamos. más porque los sueldos Olga son se un saca la poquito Me más voy, me voy, me Yendo. angustié, Florencia, no digas eso, que estamos en Argentina. No, Por sí, favor. sí, sí, 26 Hoy años estaba en Argentina. raspando la lata de la yerba, por favor. Se saca, y ahorra. Se va a romper el tímpano, Olga. Dios mío, bueno, Ay, bueno, callate, es andate cierto. más lejos. Por favor. Es cierto porque cada vez que capaz hablábamos triste alguien lo me que pregunta o decís. algo, Me duele. sí, obvio, lo entiendo. Es como les digo, yo viví toda mi vida en Argentina, tengo a mi familia, mis amigos, sé Claro. cómo es la situación igualmente. Qué Entonces dolor. sé lo difícil que es. Flor, Pero- sí, Pero sí. se puede ahorrar, Flor. Se ese puede es el ahorrar, punto. claro, eso te Seguís queríamos con decir. eso, Muchísimo. basta. Porque Puede para la agarrar gente... Muchísimo. Se enoja. Me duele. Se puede ahorrar muchísimo y la realidad es que, a ver, también tiene su sacrificio, obviamente. Sí, más claro. vale. Porque capaz Sí. muchos te van a decir, bueno, fea palabra, te mataste sacrificio. laburando, está bien, bueno, pero en ese momento lo elegí yo y yo creo que soy lo ¿Viste? Toca suficientemente con- adulta para decir hasta dónde puedo llegar y no matarme el Sí, cuerpo, total. como Claro. por seguir ahorrando. Y ahora estás meses en Chile disfrutando y por ahí otros están en un... Pará, Flor, quería en armar una. oficina. Nachi, disculpa, Claro. quería Mejor armar de los tipo casos. una. Claro, ahora está descansando ¿Entendés lo que mientras ya digo? se rompió el orto. te modo ¿entendés? Está en vacaciones. Chile, en la reposera. Flor- Amigo. Flor querida. Bueno, Nueva Zelanda, llegaste ahí, te encontraste. ¿Con quién te Sí. encontraste en Nueva Zelanda? Tú, digamos, un En quilombo, Nueva Zelanda- conocido, algo difícil, mal clima, En- ¿qué onda? Llegué y me encontré con mi Hay mucho amigo, el pop, que me me había imagino. recomendado esto de las visas, porque él se fue el primer año que la pudo sacar, el del Claro. 2018. Sí. Yo intenté de nuevo en el 2019, Claro. que ahí sí pude, porque el primer año no pude. Entonces llegué y me encontré con él, básicamente. Bien. Así que eso estuvo ¿Y buenísimo. te adaptaste bien o encontraste algo complicado? No sé, ¿viste qué te pasa? Che, no me entendía con la gente, no sé, la cultura media Igual rara. llegar- El igual acento es llegar- medio loco, Flor. Yo estuve en Nueva Zelanda. no se Igual entiende llegar nada. y encontrarte con La alguien verdad. allá ya es una Sí. ventaja. No, Que llegar y no. llegar en bola. Si llegás en bola, fuiste. O sea, Claro. la veo más Opa. difícil.
Apa, apa, apa. Sí, pero Apa bueno, la acá hay papa. mucha gente, hay mucha Apa la gente papa. que llega, Claro. digamos así. Sí, nada, la y remansa te llega la con juega. dos mangas. Una mano atrás, otra Sí. adelante. La legítima. Che, Claro. bueno, Flor, Sí. Nueva Zelanda. ¿Después a dónde fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve casi 2 años en Nueva Zelanda. Bueno, pasé la pandemia, lo que fue la Oh. pandemia allá. Tremendo. Che, los un mes insectos en igual Nueva duró, Zelanda, ¿puede ser que un son re gigantes los insectos? En Australia. Ah, en Australia. La tarántula es Ah, Acá mamá. estamos con el dengue. Tengo fotos. El Aedes Acá aegypti. arrancamos con el dengue. Ya estamos hace rato. El dengue Pedimos acá es un- descacharrización, descacharrización, repelentes, por favor, no nos estafen, ya no. Es una cosa No, que me la voy a tenemos sacar. hace rato y nadie se hace cargo, ¿eh? Claro. Me voy a Por llevar de favor. acá, de Chile off para allá. que- Sí, No, no, se hicieron Oportunidades de resistentes. negocio. Traete Flor porque acá Así está llego. todo muy caro. Che, Hay un claro. mensajito, hay un Sí, hay mensajito un para Flor. mensajito. Romina Dalton, no sé si la conoces, Flor. Dice, decí números, Flor. Decí Opa. número, tirá cifra, quiere tirar cifra. Nos dice Mirá, Romy. mirá, Es alguien que te debe estar esperando, Flor, acá, debe querer un Claro. regalo o algo. decí la verdad. No, sí, no tengo problema. Sí. Nueva en Zelanda, Australia- 2 años y después te fuiste a Australia. Te va a Pará, que va a tirar los- Ah, dale, dale, dale. Por Una favor. pregunta. Momento de Ta, tensión. tan, ta, tan. En Australia me fui con 30.000 dólares australianos, que serían ¿Cuánto? capaz Vale. 20.000. Pará, 20.000. amigo, vos para adentro Pero- pensaste cuánto pudo haber hecho, amigo. Yo Lindo. pensé menos. Yo pensé Te lo digo menos Flor también. al aire, ¿eh? Yo pensé- Pero eso menos. no fue en los 3 años de Australia, fue en 10 meses que laburé. No, es que a eso Ah, voy. No, tenemos que en ir. poco laburando. tiempo, Ta, claro. tan, meses. ta, tan. ¿Dónde se hace la Me visa? compré un Optimus con 20 mil Amigo, dólares. Sí, Tremendo. La cagada de las visas de las Working Holiday es que te ponen un límite de edad y es hasta los 30 con pasaporte argentino. cagamos. Nosotros- Olgui, yo lo no te dije, ilusiones. lo dije el otro día, No lo dije el otro día entramos antes de Por que favor. lo ¿Por dije qué? justo el otro día. Si vos agarrás 20.000 dólares, Sí. lo pones a hacer en el SP500, que es lo más básico que hay en mundo trading, que es una boludez. 8% anual en dólares, interés compuesto de eso, 20.000 dólares. En 19 años tenés casi 200.000. O sea que Tremendo. una persona joven puede hacer lo que hizo Flor, volver acá y en 20 años tiene resuelto bastante de su vida. La ¿Sí o no? casa. Wow. y No estoy tengo- diciendo una boludez. No. Bueno, No creo que Y se tengo un compren. amigo. después te ponen los ten- legales, no me dedico a eso, viste que pues, ¿Se puede si ganar estás en más, juicio. Flor? ¿Se puede ganar más Sí, si laburás de más? hecho yo tengo un aburrido. amigo que ya se compró terreno, No le alcanza. tiene, No, se tiene llena 2 nunca este. departamentos y Terreno Ah, allá, ese allá hizo en Nueva de- Zelanda. ya, ahora amigo. en Entiendo. Argentina. Ese ya está Sí, sobradísimo. pero bueno. ¿Qué signo sos, Florencia? ¿Qué signo sos, mi Él es amor? el típico cara dura, pero que Claro. lo banco y me Ese la parece vio, perfecto. amigo. Sí, Bien, sí, ahora sí, entiendo total. por qué la Mira. elección de ese destino. ¿Volvés chicos. a Nueva Zelanda Claro. después de Buenos Aires, después de Argentina? Bueno, ahora nos vamos en diciembre a Buenos Aires, Sí. un mes, y enero y febrero probablemente vamos a estar haciendo A algún Bali. voluntariado. Estuve en Asia. Ahí tenés. Pará, que yo quería hacer Bien, todos los. tremenda. Porque esto es un Perdón, choque perdón, loco, cultural. disculpa. Denle bola, por favor, denme bola. loco. Tremenda. Soy tu padre. Ya para Paraguay, Olga, ¿por qué acá no la culpa la tiene llevan? Olga, Yo que acá la culpa es de Olga. Arnaldo, no te paré de mano porque acá te. A Paraguay, ¿por qué no van? ¿Por qué no Che. van a Paraguay? No, Lo bueno de no. haber viajado. Eso es un choque por cultural ejemplo, mundial esto, che. Wow. Loco, Andá Nueva por Paraguay. Zelanda. Vale, preguntale de Vale, amigo. Nueva Zelanda. Después, ¿dónde fuiste, Florcis? Estuve en Nueva Zelanda, hice Australia, ahí me volví a Argentina a visitar, creo que estuve hace 2 años, un mes, 2 meses, Sí. y después volví a Australia y ahí me fui 3 meses a Asia, sola. Wow. Laburando no, de vacaciones, no laburando Bien. no. Ay, por Qué favor. locura. Pero- Qué locura, ¿no? Qué Estuve de genial. Flor. vacaciones por realmente. allá. Y volví, Tremendo. de hecho, el año pasado a Asia, pero ya con mi novia. No Como conoces pareja. Asia, Olga. Ni a palos, decime que no. No. De no. vacaciones Yo, Asia, todos qué los lindo. gobiernos, toda cascoteada. 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 Yo desde que murió Es Julio, tremenda. mira, esta es la Valencia, por eso te encargo ropa, estamos queriendo averiguar con Queremos ella. ropa, Queremos queremos ropa, ropa. las mujeres queremos ropa. Olvídate. Che, escúchame, Ay. ¿y las cirugías? ¿Qué tal? También. Buena pregunta. No, y cirugía. Y te digo que yo cuando volví este año, estuve en Argentina igual también en Sí. marzo. Sí. ¿Te operaste? No, Ah, todavía no.
Pero quizás, algo en la cara. Algo en la pronto. cara. No. Ah, como Nacho. Nacho se está queriendo aumentar la boca. La acá, boca. los cosos, sí, la boca un La poquito. Después boca. lo vamos a ver, después lo Sí, estamos no, no. analizando. ¿Y vos te vas a hacer el agrandamiento? Pata de gallo. Agrandamiento peneano. agrandamiento pene también. Hola, Sí, te estamos saca buscando la ficha, canje, Olgi. Olga te saca la Queremos ficha. Te mira a los ojos y ya se da cuenta. Sí. Sí, Vos también. Y los años. Los años le da el ojo a Olgi. Te Totalmente. mira y te dice micropene. Olguita, vos lo ves a los ojos y ya te das cuenta. Yo me Es doy lo que le cuenta. falta. Mira, hombre con jopo. Hombre con jopo es como hombre con auto muy grande o camioneta Oh, muy lo grande. liquidó, Lo amigo. mató. Lo liquidó. Claro. Amigo, Tengo la- Chiquitina, tiene una super camioneta, Olga. Perdón, pero tiene una camioneta Saca gigante. super camioneta, Olgi. Sí. Lo descubrió, lo descubrió. Hay una cosa No, medio psicológica. Lo mató. Olga la vino, camioneta y Ay, por favor. vino con sus puños llenos de verdad. Flor debe decir, Por esta favor. gente están todos locos. Flor, Perdón, disculpa Flor, que perdón. estamos... Se iba a Es que hacer lo estaba tratando de escuchar revolucionados. porque la No estoy escuché lejos, medicada, entonces, no estoy para medicada. seguirle el hilo, pero porque si no la Perdona, escuchaba de No, lejos. no, se va un poquito al pasto. Estamos Olga, con, vamos. Vamos a eh, seguir con estamos con vamos a Flor, seguir. que es una viajera del Divina. mundo. Estuvo por Nueva Zelanda 2 años, estuvo en Australia. Me quería detener un poquito en Australia. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de Australia? Algo que te haya pasado con algún canguro. ¿Viste que alguien dice Australia? Canguro, Canguro. kiwi Sí, y kiwi en Nueva insectos Zelanda. gigantes. Koala. Claro, aquí ven a hacer un canguro e insectos gigantes en Insectos. Australia. Ay, por Qué lindo. favor. Yo que soy re animalera, Hay me todo. encanta. ¿Te gustan los bichos? Sí, cuando veas una Ah, tarántula. mira, tenés cara de ¿Te has bichera. encontrado vos con ese Tenés tipo cara de de bichera. bichitos ahí? Sí, sí, y sobre todo en las minas, que claro, como son laburos que son como, digamos, como metidos para adentro. ¿Qué no fue lo sé, más loco que viste, Flor? A vos. No, las arañas. No, y lo peor que Pará, dale, sigamos. Bueno. Sigamos. Flor, dale. se le fue el pensamiento. Sí, Flor. No, a insectos gigantes. Ay, y de por hecho, no favor. tanto. O sea, hay unas arañitas que son Te hacen las viuda percha. negra, me parece que son. Ah, Que bueno. son así ¿La chiquititas. qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo son? Viuda negra. Así. La viuda negra me parece que son. Perdón, no, la redback, porque tiene Ah. la espalda. No, viuda Esa negra que acá también hay. te pero liquida, son las ¿no, que Flor? te Esa- sacan Sí, el sí, departamento. que son Sí. parecidas. Sí, sí. Claro, te deja, De 2 patas de te acá. deja sin un mango eso. Cada vez son las que te vas en el depto acá. Sí, sí, Ay, sí. Dios. Dios mío. La comida, Rata la de dos comida en patas. Australia, media jodida, es fácil, te encontraste, te adaptaste fácil, no te adaptaste. Sopa paraguaya. No, la comida la verdad que extrañé bastante, muchísimo. La Uy, comida de boluda. Argentina. ¿Extrañaste la carne? o sea, tiene. ¿Cómo? ¿Extrañaste la carne? Sí, Sí. mucho. mucho. ¿El bife de chorizo? Ese no tanto. Ah, me El imaginaba. asado, digamos. La almeja. El asado en general. El Los asado, mariscos. ¿viste? Sí, Los sí, sí, mariscos. sí. Pero no, digamos, lo que es la comida, ellos comen mucho enlatado. Ay, qué Ah. aburrido, Cosas por favor, el preparadas. botulismo. Claro. Me da Sí, miedo. no, es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos. Pero lo bueno igual es que hay mucha comunidad latina en general, Bien. tanto cuando estuve en Nueva Zelanda como cuando estuve en Australia, y mismo viajando en Asia. Entonces como que siempre uno queriendo y no queriendo, igual te terminas, digamos, juntando también en parte Sí. con lo que son los latinos. Claro. Igual está se arma buenísimo una también juntarte comunidad. con gente de allá. Sí. Sí. ¿Playas cerca hay? ¿Lindas playas ahí en Australia o nada que ver? En Australia sí está Quiere lleno usar de la playas. Zoom. Surfer, todo Entonces, eso, ¿no? Mundo, ¿ustedes Sí. metían ahí mundo playita o no? ¿Se iban o no tanto? Sí, Y la sí, semanita vamos a la que te playa. queda ahí. Te a cambia fondo. la vida. Ya Claro. como tenés a un par de cuadras, aunque sea alguna Sí, un playita, charco. Olgi, y vos te metés, ¿te gusta la mar a Ya vos? te saqué a vos, te estoy mirando. ¿Cómo te gusta la colita en la Epa. arena? La colita en la arena, zunga. No, Te lee, te- lee, gusta, Olga, te lee, amigo. Yo me la juego, Olgi, Zunga no sí, tengo amigo. problema. Zunga sí. Ojo Yo me con la- Bruno que hay le que gustan bancar, las ¿eh? señoras mayores. Ojo con la zunga porque vos, Zunga, vos estás con el tema. No contestaste lo de la cirugía si son baratas, por agrandamiento peneano y zunga no va. Y Ya es Claro, mucho. O le ponemos el relleno. Es un montón. Es algo, mucho. algo le No, ponemos. igual, Relax. igual- Ponete un le pones. Es un shortcito montón, mejor. Claro. Gracias. igual Olgi. los australianos, por lo menos allá, no necesitan ni una cirugía. O sea, vas, ¡Ay, por justamente los surfers, favor! se vuelve loca. Todos rubios, Olga ¿no? se vuelve loca. Hay una Ay, genética medio ahí, todos rubios, rubias. Flor, sí. Imagínate que yo había llegado, hay un barrio que se llama Bondi Beach, que es Sí. como la cuna del surfer, ¿entendés? Como van Ay, todos por para favor. ahí a surfear porque Sí. es una playa que tiene muy buenas olas. O sea, yo no tengo mucha idea de surfer, Claro. pero calculo que para ellos sí.
Claro, y la primera vez que llegué a ese barrio, llegué y estaban rubios, todos marcados, las Claro. minas también, todo. Igual Y que dije, ustedes, carajo, hago acá? O sea, igualitos que acá necesitaba mis como por compañeros. empezar a ponerme en forma. Todos marcados, pero claro. acá están marcados, No te pero quedaba por otra. el Marcados por la vida. elástico, por el elástico del boxer, vencido. No te quedaba otra, Flor, claro. Y allá las playas con vegetación, Flor, yo siempre pregunto lo mismo porque a mí me gustan las playas con vegetación. O playa con ciudad, ¿cómo es allá? Y allá tenés mucho más como ciudad. Bien. Igual también tenés las playas alejadas, capaz del otro lado, que yo no estuve del otro Eso lado de te gusta, Australia, Rami. antes enorme, pero que quizás ya así es con más vegetación. Claro, o alguna eso es más islita. lindo. Desierto, ¿no, gusta Flor? eso. ¿Hay Vamos desierto? por ¿Puede ser o esas. no? ¿Cómo ¿Por me entiendo Australia? con vos? ¿Puede ser? encanta. Me encanta, me Sí, encanta. porque Australia de hecho es enorme y en realidad la gente vive a lo que es al Como que en es la el costa, borde de Australia. claro. Claro, Ah. porque en el medio, todo lo que es el medio es puro desierto. Bien. Y mucha gente igual lo que hace es como cruzar de un lado como del oeste al este en una van o algo así como un recorrido y Ok. se hacen su recorrido ahí. Qué hermoso. Es medio peligroso también a veces, pero ¿Qué cosa? ¿Ir ahí en el desierto? Y heavy metal, amigo. sí, porque me han contado, sí, que qué sé yo, viste, si vas solo, capaz como nada, que están ahí la gente local, ¿entendés? Entonces capaz que Claro, Peligroso. medio película de ¿Qué, terror, tipo, ¿viste qué tipo pasa? tribus esa onda, Flor? claro, exacto. No, Mirá. claro, pinchaste, Florcita, te quiero ver, Florcita, hola, Sí. Paula te habla. ¿Y la De hecho noche? tenés que ir bastante la soleado noche- porque sí. La noche, ¿cómo viene? Pará, Paula. Paula, Cambiamos de personaje, cambiamos de Perdón, personaje. perdón, Paula. Paulita, ¿vos qué te No dedicas? se le escucha bien a. Bueno. No se le escucha bien a Pau. ¿No se me escucha? Porque te escucha muy lejos. Hola. Te Por está eso. preguntando de la noche. La La noche, noche. en Nueva Zelanda, Australia, todo Tonight. eso. No, y ahí están bastante flojos, te diría muy flojos. No hay Lo que es nada. la noche, Flojo, Mira. Uy, tengo que ir para la ahí. cultura es bastante diferente. Imagínate que terminan, ni siquiera tienen los boliches allá, deben cerrar a las 2 de la mañana. O sea, lo que uno empieza No, acá. por eso no te gastás una- nada, amigo. Noche cero, Todo digamos, ahorro. poco. Sí. Un baratín. Qué lindo. Poco sexo. Y empieza a las 10 de la noche, o sea, a las 10 de la noche ya empezaron a ir todos al boliche, a esa Claro, hora. nada que ver acá. Tenía que salir. digamos. ¿sí? Mm. Y la Más previa tranca. empezaba a las 8 de la noche. Claro. Claro, A las 12 Sí, muere muy todo. distinto. claro. Espectacular. Sí, sí, sí. Máximo a las 2 días. Bien, Espectacular. me quedó Bali a mí, Eh, amigo, me interesa toda ¿cuál? esa parte. Bali. Flor, ¿qué hiciste? Después de Australia fuiste a conocer tipo sudeste asiático y así más de vacaciones ahí, ¿no? A trabajar, Ay, ¿no? por favor. Sí, porque yo en realidad cuando me fui a Nueva Zelanda, mi objetivo fue, bueno, junto guita y me voy a Asia para poder recorrer. Pero bueno, pasó lo de la pandemia en el medio, me quedó un tiempo más, después me pasé a Australia y ahí dije, bueno, me voy para Asia. Y allá estuve 3 meses modo vacaciones, pero porque ahí sí es muy barato. Sí. Y no sé, te gastabas Qué capaz copado. que $1.000 por mes, con todo incluido, o sea, comida, alojamiento. ¿Pero lugares copados o medio ahí, bien. medio mundo Bien. tacaños extremos No, o no, bien No, no, lindo? copados, me imagino, Flor. No, no te digo un hotel lujo 5 ¿Modo estrellas. COVID, pero que se comían todos los bichos? hoteles. Aparte, ¿Tuviste ¿Cómo? COVID? tuve COVID. Tuviste. 2 veces, creo. Sí. ¿Y viste cómo No, pero- se comen todos los bicharracos? Sí. Sí. ¿Cómo? Que se Sí, comen murciélagos, todo Se eso. come perro, se come lo que venga, la paloma, la bueno, rata. y sí, ahí no. Eso ahí es no tenés que Tailandia, ver. ¿no? O Sí, medio... en Tailandia. De hecho, me intoxiqué en Tailandia. Ah, viste, tenías bien. cara de Estuve sola. intoxicada. Sí, ¿Qué, sí, qué sí. pasó, Bien. Flor? ¿Qué comiste ahí? ¿Qué Vos bicho? sabés que todavía es el día de hoy que me pregunto qué carajo fue, porque Claro. me acuerdo que ese día, aparte era la época del mundial, y yo estaba Ah. en una isla media remota, sola. Humus de canguro. Y había desayunado normal, y había Claro. tenido almuerzo como una pizza. Y Ah. no sé, me descompuse. Empezó a las Mirá. 7 de la tarde, Sí, estuve de qué 7 de la feo. tarde a Qué 7 loco de la estar mañana. sola. O sea, Qué vos ahí no feo. estabas con tu pareja en ese momento. No, ese fue el Estabas viaje que sola, hice. Sola la vaca con la Sí. cola. Qué huevo, Claro, loco. sola. Me Sola, encanta. sí. Eso es Hay como que un- animarse. Y bueno, eso te habla un poco de Es eso. un ¿no? re Es loco. mujer, es Hay que- mujer. Es loco estar es mujer. solo. ¿Eh? Tiene En una ovarios. parte del mundo. Sí. Aparte, No te veo estaba, solo, pero ¿eh? te juro que fue de esas No te- intoxicaciones que no sí, me por escucha. favor. O Claro. sea, todo, descompuesta, muy Che, feo. Flor, el billete siempre en cuenta, digamos, el billete Ah, en la ¿cómo cuenta, le digamos, interesa ¿no? la billulla? O sea, Sí, sí. vos efectivo te manejabas con lo poquito ahí para en el momento y después todo el billete en cuenta. Sí, porque además en lo que es en Asia, por lo menos, allá como es mucho efectivo también. Y porque Ah. también se regatea mucho, entonces como... Ah, mirá. Sí. Sí, allá vas y tenés que saber que, sobre todo en Bali, por ejemplo, en Tailandia también, es regatear el precio todo el tiempo.
Igual que O sea, acá. vas a comprar algo y te dicen un precio. Aparte ellos te triplican el precio. Te además, aplican, te a aplican. propósito. Claro. Che, Algo que capaz- ¿Aprendiste algo de idioma o no? Me No, dijo lo que básico. sí. tipo, Lo básico. decía, Sorda. sí. No, ya ni me acuerdo bien. Bien, bien. Pero sí. Pero era manejarme en inglés, básicamente. Por eso claro, eso. en inglés, si digamos, sabes la- inglés. En Olgi, ¿vos inglés? Very difficult. Ahí. Lo manejás más o menos. No, todo. Pero te puedo hablar en... El guaraní. Seguramente, esta viajó por todos lados, pero seguramente yo le digo, ¡va el aporte, Florencia! ¿Qué ¿Cómo te le dije? dice? Va el aporte. Va el dice. aporte, Florencia. Va el aporte. Va dice. el aporte. Es un ¿Vos sabés? saludo, es paraguayo estás, no? este. ¿Cómo es? El Arnaldo. único Vos también, inteligente. por la duda. El único inteligente. ¿Cómo estás? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Va Dice. el aporte. Ahí Hay va. que conocer primero Flor. las raíces y los latinos. Sí, Ahí baja Arnoldo, línea, sí, sí, Arnoldo sí. baja mucha línea. Por favor, Escuchá, por favor. Flor, bueno, entonces, hermoso recorrido te hiciste, te la jugaste, o sea, saliste de tu casa, te fuiste a Nueva Zelanda, estuviste en Australia, te fuiste 3 meses a Asia, pudiste conocer una diversidad de culturas tremenda. Supongo que habrá sido de mucho alimento para tu mente y para tu espíritu, ¿no? La verdad que sí, la verdad que yo siempre digo que me cambió muchísimo en cuanto a mi personalidad también. Yo capaz antes de viajar era un poco más introvertida, con ciertas inseguridades y demás, y yo siempre digo que haber viajado te cambia totalmente, no sé, cómo ver la vida, las preocupaciones, cómo relacionarte con la gente, empezar a notar qué cosas sí, qué cosas no. Está buenísimo. Y te O sea, a mí saca un poco de la muchísimo. zona de confort también, porque como que en algunos momentos no todo es gratificante constantemente, debe ser o no. No, obvio, o sea, también yo siempre digo, capaz cuando me preguntan es, no, yo no te lo voy a pintar que todo es color de rosas, de que es hermoso y qué sé yo, porque también la he pasado bastante mal en cuanto a extrañar o Claro. tampoco saber qué hacer, porque la realidad es que uno está viajando y está en ese mood de viajar, de juntar plata, de juntarte con gente y que esto que el otro, pero en algún momento capaz te cae la ficha de decir, che, bueno, ¿y qué hago capaz de mi vida? ¿Entendés? Como Claro, sí. estoy acá y... ¿Entendés? Pero bueno, qué sé yo, está bueno hacerlo hasta que capaz digas, bueno, quiero poner un freno y ver qué onda y como siempre escucharte y ver qué es lo que te va pasando en el momento. Importantísimo. Tremendo. Una cosita más que me surge. Ahora la idea es volver acá, saludar, digamos, y demás, pero seguir con esta idea de ir a trabajos por ahí, Australia, Nueva Zelanda, apuntar algo que te permita por ahí cierto sacrificio, resignar por ahí vida social y demás, pero tener un ahorro y demás, o por ahí ya tu idea es un poco con esa plata que hiciste venir acá, poner algo. ¿Tenés algún plan? La idea es, yo estoy tramitando la ciudadanía española, pero bueno, lleva su tiempito allá en Buenos Aires, de hecho demora bastante. Sí. Entonces con mi pareja lo que vamos a hacer es, después en marzo, yo creo que tengo el turno para presentar los papeles, y en marzo nos vamos a ir a vivir entre Luxemburgo y Francia, un año más o menos. Sí. Y lo que vamos a hacer es como hacer tiempo hasta que a mí me salgan los papeles de España. Y una vez que tenga los papeles de España, la idea es irnos para allá y Qué plantar lindo. bandera quizás Lindo plan. en algún lugar. Bien, así Sí. que acá Argentina venir Sí. cada tanto, saludar los afectos, la familia, pero estamos proyectando más para afuera. Sí, la idea sí es como proyectar ya para afuera. O sea, nunca digo que no, No, y obvio. a ver, siempre van surgiendo cosas y está buenísimo si uno también puede, qué sé yo, implementar algo o en Argentina o algo que también te dé plata, siempre es bueno, invertir algo, pero por ahora la idea sí es afuera y visitar siempre Argentina. obvio. Florchu, te hago una consulta. Viste que acá está el dulce Diga. de leche, ¿te acordás del dulce de leche, no? Obvio, sí. ¿Ahí en Chile es que está el dulce de cajeta? No, ¿sabés qué? Me parece que eso es en México, ¿no es? Ah, porque vos que sos tan viajada, viste, yo decía, ¿de dónde era el dulce de cajeta? Porque es Me el parece dulce de que era leche que- en realidad, el del dulce de cajeta. ¿Le dicen Sí, así en Chile? El Pero me dulce parece de que cajeta, también. lo habrás escuchado, Nacho, vos. Un poquito, sí. Bueno, es el dulce de leche, le cambiaron de nombre. Mirá. Sí, sí, sí. Qué Parece que grande. sí. Sí, porque te iba a Manjar, pedir bueno, dulce acá de dicen cajeta. Manjar le dicen acá, allá. Manjar. Manja, ¿viste? Que Igual también venden dulce de leche. todo lo mismo. ¿Y la idea en algún momento es trabajar por tu cuenta o siempre trabajar bajo relación de dependencia? Buena pregunta. ¿Tenés en algún momento pensado tipo hacer algo en algún lado donde... No, la idea es, bajo dependencia no quiero laburar, o sea, yo me pasa que capaz hoy veo
no sé, nos tomamos acá el subte y siempre va lleno, pero hasta las bolas, siempre. Y como que veo, como que me abstraigo y miro como la situación esa de levantar, tener que ir al laburo, como cumplir con alguien, y sé que es como básicamente no quiero. Está bien. Yo cuando antes Sí. de irme de Argentina estaba estudiando producción audiovisual. Y la idea sí es retomar todo eso y ya poder laburar de alguna manera remota, digamos. Si vas a ser emprendedora, Flor, te quiero decir que te ganaste una mentoría con el hombre monetización. Esto es real. cheque. A todos nuestros invitados los vamos a acompañar un poco Sí. para devolver esto. Así que vas a tener las mentorías de acá de el hombre Flor. que todo lo monetiza, que está ahí Bueno, de camisa. En serio, en serio. Flor, La querida, consulta en el caso de que El en de algún Jopo. momento se te ocurra hacer, no sé, contenido para las redes o IRL, porque vas a estar por el mundo, obviamente. Y obviamente acá estamos en un canal de stream y nos encanta siempre soñamos con tener, viste, enviado. Total, épico. Enviado desde Luxemburgo, hablamos con Flor y tenerte ahí como de contacto. Y bueno, una. y que también te sirva a vos para tu contenido, porque bueno, esta comunidad está creciendo, recién estamos arrancando, pero está creciendo mucho. Y si haces contenido, la verdad que nos encantaría estar ahí con vos y cada tanto conectarnos y ver qué onda el mundo de Luxemburgo, Francia, o estés donde estés, Flor. Francia la vio a Olga. Lo interesante, Me encanta. del Me encantan laburo los que puede hacer franceses. Flor, que le encanta. permite hacerlo de Se hace agua cualquier la parte del boca. mundo. Lindo eso. Eso Sí. es tremendo. Yo Nosotros teníamos un diseñador acá en Bequim que sí. por ahí un Evita. día estaba Sí. laburando en Canadá y nos hacía todo desde allá. Y eso te da como te permite como esa libertad de poder trabajar de donde quieras. Digamos. Sí, hoy. obvio. Eso está buenísimo. Hay Es que mucho esa de es la- eso, Flor, en Bali. Hace rato demás, te lo como quería tocar, te lo- Flor, a ver, Flor. No, es que esa es la idea. A ver, a mí todo lo que es relacionado a lo audiovisual me encanta. Sé que lo quiero hacer, lo quiero seguir. Yo básicamente igual le puse una pausa en su momento porque, bueno, o sea, no podía con mi cabeza 50% darlo todo en la facultad también y para Claro. dejarlo a medias. Entonces dije, bueno, y lo retomo. Pero todo lo que sea audiovisual, de hecho también estudié actriz de doblaje de voz, de las películas básicamente. ¡Ay, qué lindo! Mira. Papá, es grosso. Mirá que te traje, Hacete amigo. algo. Amigo, Sí. amigo. Qué genia. Pero eso, así que sí. Nos animó, Me encanta. Olgui. Yo Mirá que está- disponible. ¿Lo que quieren hacer? Ey, mirá que Olgui, acá tenemos la número 1 del doblaje. Ay, hacete algo, te queremos escuchar, dale, no te hagas la No, pero chingüengüencha. doblaje. No imitadora, doblaje. Ah, doblaje. Doblar las voces, claro. Ah, Tipo los bueno. que hablan en neutro. Claro, exacto. Estábamos como en los la que- jurisdicción del surtidor. Esa. Son más o menos esas, ¿no? Los Exacto, productos, es buenísima, los es buenísima, productos Flor. Bequim. Sí, sí. Así, Y yo así, siempre así. digo Carlos que es algo, de Villa un curso Crespo. que, bueno, igual dura un año, pero que lo debería hacer todo el mundo porque es muy bueno. Mirá vos. Es Qué muy bueno que divertido está. y te... Qué chica sí. rica que sos. Y también para... Sí. Es divina, Flor. Qué chica rica, sí, sí. Bueno, Flor, la verdad que te agradecemos este tiempo que nos dedicaste. Flor de chica. Un beso a la tía te Silvita. Queremos agradecer. Beso a la Gracias, Flor. tía. Beso a la tía Obviamente Silvi. cuando Que me dijo que le estés por paso el acá- link después. Ah, la tía Silvi. Vamos. La tía Claro, Silvi es mi amiga grosa. Silvita. Un beso a tu Grosa. pareja, La un beso a tu queremos. pareja. ¿Cómo se llama tu Sí, pareja? Fabián. ¿Cómo se llama? Nati, novia. Natalia. Nati. Nati, le Un mandamos saludo también un para abrazo Nati. grande. Un beso, Perdón, Nati. Sí. Prometida, porque... Pa, 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 pa. Olga, se pone loco, no puedes tirar eso. Pusieron lo que había que poner, viejo. Disculpame. Qué lindo. Así que va a haber ahí capaz fiesta de casamiento por Argentina, algo. Ay, qué lindo. Hasta invitados. Invitá, Bali. Florchu, invitá, En invitá. Bali. Ahí va. Cuando estés por acá, obviamente estás Acá los invitada chicos. acá al estudio de Improx, Sí, cuando quieras. estaría- Y bueno, Pero bueno, ojalá que genial, puedas salir ojalá. en algún momento nuevamente desde Ahora cuando cualquier parte del mundo. venga, cuando venga a Buenos Aires puede venirse un Sí. día de visita. Sí, Ahí en obvio, Prox TV. más que invitada, Me encanta. Flor. Vení con Nati. No te la vamos ¿Cómo? a sacar. Vení con Natalia. No te la vamos a sacar. La llevo. Con Natalia, Ya te Natalia. vamos a sacar. Qué genio. Bueno, la despedimos a Sí, Flor con un Flor. fuerte Gracias, aplauso. Flor. Gracias, Flor. Gracias, Gusto, Flor. Flor, saludos. Seguí viajando. Gracias, a Flor, ustedes, sí. De verdad. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, excelente comunicación con Flor, una Sí. genia. Una ¿Qué divina. pudiera? ¿Quién Olguita, pudiera? ¿cómo la Grosa, pasaste? Flor, ¿eh? ¿Qué No, pensás Flor de la viajar? rompió. Tendría- ¿Tuviste tu época de viaje, Olgui? Olgui, ¿viajaste mucho vos? Yo necesito viajar ahora en este momento de mi vida porque yo a mis 74 años, Claro. como ustedes se imaginarán, operación de cadera, bueno, ¿Con tengo- el carrito tenés que andar o todavía No, no? no, no, ¿El no, no, andador? no me tiren para abajo. Perdoname, Estoy perdoname. bien, El estoy andador es jodido.
Vos no te burles porque vos no sabés cuándo te va a llegar tu San Él Martín. se ríe mucho, yo siempre le digo, no te rías de No te rías. No me río, No te no me rías de río. lo Te ajeno. quiero ver en tu camioneta, salís acá, te hace pure. Y mañana venís acá, yo te voy a traer en la silla de ruedas acá. No, eso- El jopo ese, ¿sabes dónde te va a quedar, no? El jopo te queda ayer, en el doque te queda. ¿Viajaste, Oli, vos? ¿Viajaste en tu vida? ¿Tuviste ahí tu modo viajera? Cuando estaba con Julio. ¿Julio fue tu gran amor? ¿O Fue mi tuviste- gran amor. Fue mi gran... No me quiero emocionar, no me hagas No, quebrar, no, por favor, no me hagas No quebrar. es la intención. Murió muy joven. ¿De qué murió? Vos con las preguntas. Este es para hacer las Ese. preguntas. Y hace las mejores preguntas. Ojo. Julio no se cuidaba. Comía mucho y reventó como un sapo. No te puedo creer. Sí. ¿Fue por Era agresivo? diabético, se comió un paquete de melvas, Otra época, claro. ¿viste? Y saca trule. ¿Un día qué? ¿Pero un día te levantaste y no estaba más? ¿Cómo fue? O sea, Lo encontré en la cama, yo estaba con el desabillé y me voy, lo encuentro, Julio estaba ahí. Che, es un bajón, ¿Cuánto amigo. tiempo estuvieron La juntos? carita, Uy, muchos años, más de 20 años juntos, pero se me fue muy joven, De imagínate. chiquito arrancaron. Arrancamos de chiquito. Viste que antes, en realidad, afilábamos primero. Antes se afilaba. ¿Sabes lo que significa afilar? No, disculpame, Olguita. Bueno, te voy a enseñar, papito, para que aprendas. Antes no había WhatsApp, no había nada de streaming, redes, Instagram, Facebook, no había nada de eso. Viste, antes te gustaba alguien y la tenías que trabajar. Viste, estaban los lentos, había más seducción, realmente, viste. Entonces, el afilar era pasar, por ejemplo, me gustabas vos o vos gustabas de mí, porque no, la mujer no. Yo No encaraba a la mujer. No, cero, amigo, cero. Se quedaba ahí No. esperando. Vos el tenías que caballero. pasar por casa con tu bicicleta o caminando y pasaba y me hacías la pasadita. Un día, 2 días, 2 días. Hasta que nos hacíamos ojitos, ¿viste? Iba arrancando así la cosa. Claro. Hasta que después alguien nos presentaba en alguna fiesta, en algún acontecimiento y ahí Ahí surgía el amor. surgía, ¿viste? Empezamos a hablar. Después de eso podía arrancar y nuestros padres tenían que autorizar. Tremendo eso, amigo. ¿Entendés? Pasaba, ¿no? Claro, los padres tenían que autorizar. ¿Cómo cambió todo? ¿No? Pero hay una cosa que quiero que se rompa acá, este mito del tema de la virginidad y todo que se hablaba tanto. Llegar virgen al matrimonio. Eso es un Olga. verso. Es un verso Eso siempre. Es un verso. Hay gente que lo ha hecho. Lo ha logrado. Lo ha logrado, pero era una cosa que era furia de intensamente, te prendía fuego. Imagínate que todo el día estás ahí apretado, refregándote, Claro. Te explotaba la que te dije. Era una cosa, ¿viste? Bueno, pasaban las Los telos cosas. existían en esa época, ¿no? Y los telos eran los aguanes. Ah, se llamaban Ahí, así. cualquier rinconcito era un momento para la refregada. Ah, ¿Entendés? La toquetea. refregada eterna. Claro, ¿entendés? se hacía muy larga, ¿no? Se hacía muy larga. Y bueno, y en la noche de bodas era. Y ahí le daba A fondo, como claro. preso. robado. Era una cosa impresionante. Ahí le daba como robado. Ah, exactamente. Y bueno, pero no ¿Y se hablaba ¿Cuánto tiempo mucho. estuvieron, Olgi, Qué para loco. llegar a la noche de boda? O sea, bastante. No, se casaron al otro día, unas ganas. Yo con Julio estuve de novia 6 años. Wow. 6 Olgi, años. qué aguante. 6 O sea, años 6 refregándonos 6 años, pero sin penetración. sin penetración. Clarísimo. Interesante. Sexo oral, no. No, eso no se podía, no. No se No usaba. era tan común No se antes podía. el sexo oral. El sexo oral rompe Puerco. la. Eso era ser puerco. Ah, ¿sí? Puerquito. Mira. Sí. No se podía. Eso se hacía la mujer, se la trataba de prostituta. Wow. Wow. Sí. No se... Te lo podían hacer, pero otra, no tu mujer. Qué loco. Y, eso, y el Olga. hombre a la mujer, porque siempre del sexo oral se piensa que es de la mujer al hombre. El hombre no, sí. no. Y del hombre a la mujer. Ustedes sí tenían todo autorizado. Nosotras. viste que qué Era la machismo. mujer. Qué machismo, A ¿no? el machetazos. feminismo. En esa época era machetazos se hacía el sexo oral. O sea que el Claro, hombre. porque no Olga, había depilación. Mucho yuyo. El hombre lo mucho iba a yuyo. buscar. Macetazo. Tenía que encontrar. No había la definitiva en esa época. No, pastizal. Lo iba a buscar. Era No, una las cosa- bombachas salían para los costados de los flecos. Era una cosa descomunal, era peluca. Qué hijo Era de como tu puta, jopo, César. pero con rulos.
El hombre Siempre tenía que con uno, meterse ¿no? ahí. Claro. Vos qué lindo. había que ser valiente, porque no todas venían de la... Imagínate una rubia, una morocha, imagínate una senegalesa, meterte ahí en la jungla. afro todo. Otra que Florencia viajada ahí, te metías ahí, ¿eh? Una exploración tremenda. No sabés si... ahí te metías y no sabías si salías. Y cómo salías. Había que ver. ¿Entendés? Claro, había que ver. Había que ser valiente en esa época. Ahora no, ahora esto es todo más fácil. No, ahora ¿Cómo no. lo ves ahora, Olga? ¿Qué te Tinder, parece? Tinder. Ahora todo es Tinder. Como que nos fuimos para el otro lado, por ahí un poquito. Ahora... Para mí esta sociedad se está yendo un poco a la Porque yo mierda. te digo una cosa, tu época que los padres tengan que decidir sí y no, sobre eso me parece como No, eso pará, era- loco. pero eso era una- Amigo, ¿vos cómo te ves? Diciendo, No, sí, está bien la no, novia no. de Mirky, pará. Claro, Me es parece como que- un poco demasiado Sí, eso. sí, Es mucho, es Era mucho, Olga. Pasa que antes el patriarcado medio que era Claro. como que imponía sobre muchas pibas que... Sí. Ahora hablando un poco sin saber, digo que... Che, por ahí Habla, era un habla, chabón Olga ya lo de, vivió. no sé, 17, 18 años con una pibita de 13. Sí. Y ya como que te la preparaban, me Sí, imagino. sí, sí. No, se hacían En acuerdos. altas, Se ¿eh? hacían acuerdos. Claro, Claro. como los gitanos, pero eso existe todavía, ¿eh? ¿Sí? Existe, sí. O sea, vos podés comprar, digamos, porque era medio Entre así. familias como Pero que pasaban- acuerdan a quiénes... ¿Estás interesado? No, yo... Ah, no, no me asustes, Jopo, no me No me asustes. asustes. No me asustes, no me no, asustes. no, yo estoy Eso sigue felizmente existiendo. casado. Eso sí. Ah, qué bueno, qué Sí, bueno. sí, Sí, sí. qué bueno. Nosotros también esperamos como 6 años, 6, 7 años. Para poder Ah, el chucu chucu. mirá, un remador de la vida. Sí, me otra época, encanta. es de otra época. Es Me de- falta la mano, pero lo pudimos superar. Me encanta, la verdad. Es un buen ejemplo para la juventud este muchacho. Sí, el pibe Porque Cheque lo es fácil termina rápido. Ahí te la cantó Olga. Bien, grosso. Frase de sobrecito de azúcar. Ahí tenés. Sí. Tiraste una frase de sobrecito de azúcar que Pero es nosotros una somos verdad. fanáticos de las frases de Bueno, sobrecito yo tengo azúcar. muchas frases, Yoli. tengo muchas frases, ¿viste? Entonces a mí me parece que necesitamos más rituales, Ujú. necesitamos más, de lo que hablábamos hoy, Ignacio, Sí. necesitamos más evolución, necesitamos más espiritualidad, necesitamos más amor de verdad en este mundo, Coincido en este con Oli, planeta. Aunque parezca una desubicada, es así. Hablamos de Tinder. Hay mucho manoseo. Hablamos de Tinder. Saquemos el tema Tinder. Tinder, Sí. sí. Supuestamente es una aplicación que es para conocer gente y todo es... Hola, ¿cómo te llamas? Ignacio. ¿De dónde sos? Tomamos un café, nos gustamos. ¿Sabés que todos terminan en la misma? Por lo menos estamos hablando de un 40, 35 para arriba. Sí. Gente sola. Sí. Gente sola, vacía, Comparte. vacía. Una noche de sexo, ¿viste? Y bueno, la pasan bien, qué sé yo. Bueno, ¿y después qué pasa? Como que solucionan Claro. el tema sexo Eso con en el eso, con momento. citas random y por ahí Y- vacías de amor, Olgi, lo que decías vos. Claro. Totalmente, es así. ¿Y después qué hacemos? ¿Entendés? Le buscas otra. Claro, y seguís. Otra y Y así otra. forever hasta que Claro, encuentres Claro, el se amor. vuelve un Hasta que círculo calce. vicioso. Llegás a tu casa, te encontrás solo, el toro con el bolo, ¿entendés? Un perrito. ¿Entendés? Y vos ya estás cansado de probar y probar y probar. Y decís, ¿y ¿Qué pasa ahí? qué pasa acá adentro? Ojalá haya una Olgi para cada uno de nosotros. ¿no? Sí, sí, hay muchas. Hay que buscar que saber encontrarlas. la tribu. La tribu es la gente como uno. ¿Entendés? Gente Esa. como uno. Gente como Gente uno. como uno es un programa, de- es un programa. es No. un nombre de programa de Martínez. Sí, sí, ¿viste? sí. No Gente perdamos, como uno. no perdamos, chicos, yo les voy a decir algo que en mis años, no perdamos tiempo con gente que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Hacemos mucho esfuerzo para encajar, para ser aceptados. No es por ahí. Gente que vibre como uno. Bien, me encanta. ¿Entendés? Buena Importante. frase, Olguita. Me encanta. La verdad que a veces te No, Olga te convertís la en canta, una amigo. poeta. Olga estudió. Soy muy espiritual, soy pisciana. ¿Con Luna en qué? ¿Viste que te dicen La eso? luna te reviento porque soy No compra Piscis. con la luna. Piscis ascendente en Piscis, pero la luna en Escorpio. Luna de Scorpio heavy. ¿Entendés? ¿Sí o no, Olga? Soy un pan de leche, pero cuando me enojo, Prepárate. prepárate. ¿Entendés?
Olgi querida, Tenemos vos sos, control de- ¿cuál es tu oficio, digamos? Maestra, era maestra, ahí era está. maestra. ¿Qué querés, Piti? Allá atrás tuyo, mi amor. Control de la tele, mi amor, tomás mi ¿Qué vida. querés? Ahí Se va. apaga, no. Aprieta nada más, pero para que no se apague la Gracias, llama. televisor, verdad, porque ay, si no se apaga bueno. la tele. Ahí está. Me veo Muy más bien. bronceado, boludo. Sí, te Tomando pusimos el un poco de filtro sol. de Instagram. Gracias, Ay, Hacker, qué te dorado amo. que se te ve. Muy color lenteja, Olgi. Ay, No, qué no bárbaro. salí blanquito. ¿Sabes Hace- que mi hermano es blanco, el tipo? Sí. Y yo salí más tipo lentejoide, ¿viste? Anduvo el pombero por ahí, Sí, diría el Arnoldo, pombero, hijo de puta. Trigueño. Se dice trigueño. Pará, que me quería ir de esto. Maestra, Olgi. Maestra. ¿Los chicos de escuela estatal, privada? No, escuela estatal. Sí, Estatal, Sí, sí. La veo, viste, como viste, maestra del nacional, viste que Olgi da esa cosa de escuela Me de encantaba. pública, pero de bien. ¿Qué materia, Olga? Maestra de primaria. Maestra de primaria, de disculpa. primaria. No, flashé que eras de secundaria, no sé, me vino No, una geografía por ese lado. nada que ver. Y bueno, también particular después me encantaba. A mí la docencia era algo que me gustaba mucho. Me gusta Muy mucho bien. la docencia. Mira, los pendejitos igual un poco, medio que no. La paciencia se va terminando a medida que pasan los años, Olgi, de maestra. Qué mal que está el mundo, que sigo diciendo lo mismo. Los niños tienen una pureza. Sí. Hay que aprender a abrazar esas Sí. cosas. Lo Niños, compartimos siempre con Nachito. niños, Total. animales y También. gente grande. Ahí Y de- está y la de una Ahí está la energía- esencia. Sí. Es clave. Pero viste que son 30 pibitos, todos haciendo. Ah, sí, tenés que tener- es un Bueno. tema de una paciencia importante, El Olgi. tema No es es- un laburo pero el común. problema no Ni son los hablar. pibes, querido. El problema son los padres. Claro. Siempre es la raíz. Sí. Hay mucho problema ahí. Claro, la primera escuela es en casa. Olga. Basta de celulares, por favor, basta de pantallas. Claro. Están La pantalla azul no va, ¿no? están liquidando a la niñez. Sí. Jueguen, chicos, con sus hijos, plastilina, dibujen, por favor, apaguen la tele, apaguen los celulares, apaguen todo. Baja línea, Olgi. tres No, que Olga te años, viene a decir verdades, amigo. 3 años con lentes. Sí, Sí. Sí, es verdad, Olga. Es 3 verdad. años con lentes. Es verdad, es verdad. verdad. ¿Entendés? Ven cosas tremendas también. En internet es tremendo. Las mamás, na, na. las mamases no quieren. Quieren entretener fácil. Exactamente, no Lo- quieren dejar su celular, le compran un celular al chico. Tengo una amiga que a los 2 años le compró un celular y ahora no sabe cómo sacarle, tiene 5. El pibe ya está re manija, amigo. Claro. Lo que pasa es que para mí, Olga, cuando vos, o sea, hace Es muy 40 chiquito. años, era como más simple en cierto sentido un par de cosas. O sea, no había tanta. Hoy hay mucha distracción, muchas cosas Sí, y todo. lo O sea que. compartimos en intros también. Nachito querido, Sí. no todo lo de antes era bueno y no todo lo de ahora está podrido. Frase de sobrecito de azul. Bien. Claro, Olga, estamos Muy completamente bien. de acuerdo. No, ni Hay hablar. que saber rescatar, Comparto. Ignacio. No, Ignacio, comparto. hay que saber rescatar las cosas. Estamos de Hay acuerdo. cosas que eran una cagada y hay cosas que eran buenas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, Olguita, sí. vos te quedaste sola, rehiciste tu vida después de Bueno, yo ya te conté de Arnoldo. Claro, habló al principio. Julio. No, no. Julio está fallecido. Julio falleció, que en paz descanse. Sí. Ah, vos estás con Arnaldo ahora. Arnoldo. Arnoldo. Arnoldo, pero no estoy con él. Él me arrastra el ala. Ah, Es mi perfecto. jardinero. Es de jardinero. Bien. Paraguayo. Y bueno, pero no estoy con él. Bien, Ah, está bien, no, Olgi, no te entregues. así compromiso. nomás. A mí me gusta mucho ella, pero ella no me quiere hacer caso a mí. A mí me Volvimos gustan a- las mujeres grandes. Ah, ¿Te gustan las Arnoldo mujeres? al hueso. Sí, no, igual me gustan Arnoldo- las mujeres grandes a mí. Tiene experiencia, pues, y no anda con vuelta. Arnoldo, Tinder, todo eso ni a palo, ¿no? Sí, estuve en Tinder. Estuve en Tinder. Estuvo en Tinder. Me imagino una foto de Arnoldo tomando un tere, ¿viste? De la típica foto. Estaba con... Gordito. Sí, puse 6 fotos. De jardinero. 6 fotos puse. 6. Una, pues tenés que mostrar por el cuerpo. Estaba todo transpirado, entonces estaba... Yo tengo mucho músculo, pero no, es por el gimnasio, es por levantar tanta... Todo el laburo de la vida, Claro, Arnoldo. tanta bolsa Losa. de cemento, ¿entendés? Tanta bolsa de cemento y bueno, estoy todo trabado. Y después tiré con el tereré, todo. Y, tenés que ir mandando fotitos. Sí, conocí varias mujeres ahí en Tinder, pero nada No te convenció nada nada serio, de lo que no. había. A mí la mujer porteña no, es que me gusta mucho, te voy a decir. ¿Te gusta más la de Paraguay, la de allá? Y la paraguaya tiene... Tiene algo especial, ¿no? Sí,
La paraguaya. Igual la paraguaya que viene acá ya se descompone todito ya, ¿viste? No es lo No es mismo. original, claro, claro. Se hace la cheta. No, no, ya. ¿Tiene no, un no. fuego especial la paraguaya? Por supuesto. ¿Tiene algo Vos diferente? sabés, eso no te vaya que hacer. No te vaya que hacer. No entiendo nada. Vos sabés, no te vaya que hacer. Vos también pasó, sabés. Lolo? No, Vos también sabés. no tuve la suerte de estar con una paraguaya. No, yo no. Olguita no. Pero, Toda Argentina. Todo nacional. para que estés por... ¿Qué va a decir? A veces, en algunos momentos, viene mi hermano José Sí. Luis, porque yo no les conté nada, Sí. pero yo tenía un gemelo fallecido. No. Y viene, se presenta. Sí, me aparece acá, desde José Luis. Qué locura. Tenía un gemelo, falleció, él fumaba mucho. ¿Te acuerdas que antes también estaba El pucho. El pucho era moda. Sí. Se Es fumaban malo, los Lita, aviones. Seguro. Caballo, pucho. Y eras vos. Malboro. ¿Te acuerdas? Sí. Lemans. Esa era la moda. Y bueno, Jockey. José Luis falleció y bueno, a veces aparece. Y en este momento está queriendo aparecer. José Luis, ¿está por ahí? Y yo no... Sí, por favor, si lo pueden invocar, porque yo... José Luis. José Luis, mamá. José Luis, querido. Hola, ¿Escuchás, José. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. La voz. José. que fallecí de cáncer de pulmón, ¿entendés? Tenía cáncer de pulmón y esta voz es de POC. Pobre José, José. La dejé sola, Olga. No, dejé sola. una buena linda infancia habrán tenido los dos juntos ahí, gemelos. Sí, Olga era una masa, pero yo no la dejo sola nunca. Yo estoy vivo en ella porque éramos gemelos, entonces yo vivo con ella. Los gemelos tienen como eso, que viste que a uno le duele el Sí, traste están y al unidos, otro papá. también. Siempre. Por eso le dije a Olga, no fumes, vieja, le dije. Digo, no fumes. Y no fumo. Futbolero, José, lo veo, ¿eh? ¿Viste? Medio... ¿Cómo me sacás la ficha? ¿Viste? El Racing. Futbolero, amigo, futbolero. Bostero. ¿Botero? Botero, De boca. Se nota, tiene mucha ¿Qué digo? cancha. ¿Tango? ¿Tanguero? Me encantaba. Whisky. Whiskacho. Whisky va acompañado de... Todos los vicios. Falta el casino nomás y ya está. Era jugador también. Me encantaba también, me encantaba. Si jugábamos mucho, me gustaba la timba. Sí. Mucha baraja. ¿Cómo sabes, Vos estás en todas, no se te escapa ni una, Es Mucha rápido, Sí. Sí. Quiero truco, ¿viste? Era una Claro. cosa, sí. Qué lindo. Sí. Che, Y una bueno. pregunta. Paulita, la chica de la noche que le quiso preguntar algo. ¿Qué pasó? Ah, ¿Lo vieron en no. un momento, Paula? ¿Vieron un con momento? una- No, pero no Era algo medio de la noche, Ya quedó me ahí en la voy. nada. Ya me Disculpá, voy, chicos, José, pero ya te me quería- voy. No. Me voy. Julio, José. ¿cómo se llama Julio? ¿no? Julio, disculpa, Julio. Julio, querido. No me vino. José Luis, no me cambien el nombre. José Luis, Es que ya es como perdóname. medio del más allá, Me ¿viste? voy, José, no, José. Andate, Claro, le José estaba Luis, tomando bola, andate, amigo. andate. Qué loco tener Hola, esa amigo. carga, Olgi, de que No, se te tremendo. incorpore ahí en cualquier momento. A mí Pasa. me gusta, ¿Te me gusta? gusta porque lo siento cerca. Tu madre no vive, ¿no? Ay, por favor. Qué pregunta estúpida, ¿no? ¡Qué pelotudo! Pero tendría Perdona. 182. la tengo guardada en casa, boludo. Es cómico. Sí, mamá está. Y ayer hice un bizcochuelo y puse las cerillas Claro, de le mamá. tiraste un poquito, no. No Polvo de hornear. No leudó. No le dudo. No leudó porque era mamá. Qué pobre, Olgi, no te me pongas mal, disculpa, no te quería tocar. No esa- tengo mamá. No, Perdón. yo ya lo tengo superado. Lo tengo- Caniche tenés vos, Olgi. El Suele, mundo la mascota. soga van con caniche. Para mí sí. Mi amor, yo soy una mujer muy espiritual y yo soy más de los gatos. De mundo cuatro gatos. patas. Cuatro perfecto. patas, Cuatro patas. No tenés olor a gato, bien. Porque viste que siempre los que tienen muchos gatos tienen como ese olor a gato. ¿Te ¿viste? equivocás? Están siempre Es meados. del perro. El que tiene olor es el perro. El gato es el animal más limpio que hay. Mirá. Bien. La meada del gato es una cosa. Claro, Sí. la El meada, la olor, meada. por eso hay que castrar, querido. Claro. ¿Vos decís que hay que Por favor. castrar, Olguita? Sí, toda la Pobrecita, vida. Cuando, Olga. cuando hablan de animales callejeros. No existe el animal callejero. Niños de la calle, no existe. Existen animales abandonados y niños abandonados. Las cosas por su nombre, por Tremenda favor. Olga, ¿eh? Una gran verdad, amigo. Por favor, Sí. castren los animales.
¿Vos sabés cuántas crías tiene cada cuánto entra en celo una gata? Te lo, No, Oli. te lo pregunto a vos. Muy interesante. No lo sé. Cada 15 días. Cada 3 meses. Y tienen más o menos una camada de 4 o 5 gatitos. Calcular el año. ¿Y a dónde van a parar esos animales? Claro. A la calle. Hay que castrar. Hay que castrar, pero necesitamos campañas. ¿Entendés? Vamos a armar. Acá nosotros Acá en tenemos como un Berazategui mundo se hace conciencia mucho, de... Bien. Está Sí. carísima la castración. ¿Cuánto vale una castración? No sé, no tengo idea ahora porque viste que va subiendo el precio. Hoy preguntaron la castración, te tiraron un precio. La semana que viene No, otro. es caro. Pero acá en Berazategui hay mucha movida Nachito, de todo eso. Sí. Vos lo ¿Gratis? castraste al perro, ¿no? Sí, obviamente. Al perrito. Sí, lo hay tengo gratis, castrado, Olgui. porque Se gratis, organizan gratis, tipo ahorita. fechas puntuales. Bueno, Después te vamos a donde pasar vendrán el debería helados. haber en todos lados, como hay en Claro. provincias, porque hay cosas que no se cuentan, querido. Hay en provincias en donde las castraciones son gratuitas, pero bien hechas. ¿Me entendés? Pues no es que te Bien. entregan el animal, ya viste que te No, te lo castran bien. Exactamente, No de chamullo. exactamente. No, y te lo entregan bien. ¿Entendés? Lo tratan, es un ser sintiente. Claro. Es un ser sintiente. Ok. ¿Entendés? Entonces, por favor, Sí. castre. Y basta de regalar también ahora que falta poco para Navidad y todo eso. No regalen animales. ¡Adopten! Vos sabés que Adopten animales, claro. yo cuando inicié mi noviazgo, Ah. le regalé un caniche. Ah, me voy a... Es verdad. Che, ¿en serio? Era muy tierno. Era más grande el moño que el caniche. Vos sabés Imagínate. qué cosa desagradable. Es como... No, decime era muy vos... lindo. Es como... Santino se llamaba. Es como el hombre que te Santino. regala un peluche gigante de tamaño... Va, Prefiero no el va perrito, eso. No va eso, Olga, no va. Prefiero el Olvi. ¡Ay, perrito. por favor! ¿Qué Es grasa. hago? Es muy grasa. Prefiero el perrito igual. ¿Qué se Un regala, billón. Olga? ¿Sabés cuánto cuesta un peluche gigante? 1 billón de pesos. ¿Sí? Sí, Claro, torre, precio ¿sabés? hoy. Me compro ¿Uno perfume. Sí, 1 billón de pesos. ¿Está comprobado esto? ¿Está comprobado? No, ahí puede salir, amigo. uno Peluche grosso. gigante. Un peluche ¿Vos gigante. decís que regalan hoy? Peluche. Regala peluche gente Sí, peluda. hay algún gente- Hay gente Paganini, algún pelotuda. Paganini que Hay quiere gente una buena pelotuda. conquista. Yo no regalaría un peluche ni en pedo. Hay Un gente... perro sí, pero A mí me un peluche- regalaron. Bueno, hay gente pelotuda al cuadrado. Están esos. No. Hoy está todo más Regalen materializa- otras cosas, materializado. chicos. Regalen Claro, las flores perfume. también, ya No, las flores no van No se para mí. regalan ya. Para mí no se regala flores. Yo Regalen- prefiero unos zapatos arcándote con un Ay, ramo de flores. pero un perfume. Sí, un perfume también vendo igual. pero- Flores, yo lo banco a Flores, Ah. aunque sea medio, no flores mí margarita ni nada. No, margarita no, ¿cómo se llama esto? Lo que te No venden saben ahí ni las flores. No me gustan tumba. las flores. ¿Cómo mierda se llama la que va en la tumba? No sé. ¿Cuál Claveles. era? Clavel, no, clavel no, pero no sé, boludo, una de... Nah, Ramo yo de flores, rosas. flores. Ramo de rosas. Muy, sí, muy, muy lindo, pero no. La orquídea, ¿no te gusta? Es fea Malísimo. flor. Yo no regalaría flores. ¿No? ¿Qué regalarías vos? Una buena experiencia. Opa. Te la clavó al ángulo. Ahí ¿eh? va. Apa. Apa, Por la papa. ejemplo, Y una buena charla te regalo. apa. Y luego para mí, ahorradores extremos, y de- amigo. Mundo tacaños extremos. Este te lleva a tomar mate y una charla, boludo. Para mí, No. para Feliz cumpleaños. Y ahí ¿De está la qué, charla. plaza de de qué me barrio. hablas? No. Plaza. ¿De qué y me hablas? De todo. No va Yo te eso. puedo hablar de todo. ¿Así? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Diego, vos. Hola, Diego. Si te pones así de nervioso, no sé si continúa la charla, mi amor. ¿Por qué? No sé. ¿Signo? Cáncer, vos. Oh. Muy familiar. Oh. El hacker musicalizando. Me encanta. hacer a vos? A mí de todo. ¿Pero qué? Esto es muy apto. Por eso, de todo. ¿De todo? ¿De todo? De todo. ¿Entrenar? En este momento No estarías entrenando, no, ¿no? pero tengo buen cardio. ¿Ah, sí? Podríamos... Bueno, te puedo invitar si querés a una clase de yoga. ¿Mm? Sí, me interesaría. ¿Está bueno el yoga? ¿Tenés buena elongación? Más o menos. Mm. Pero se puede entrenar o no. Todo se Soy puede. muy abierto a aprender. Claro, sos canceriano. Me gusta Signo aprender. de agua. Claro. Sos muy sensible vos, ¿no? Sí, sí, sí. Se te nota, bebé. Paula se lo come en dos dos Yo me, pancitos. yo me lo como, pero... No No, no. no va a dudar, Paula. La veo cazadora. El otro día hablábamos de cazadora ¿Vos o sos presa. cazadora o presa? Paula es un águila que está sí, así. amigo. Es cazador, ¿Sabés qué? es cazador. Cualquier pichón en sus garras, ¿Sabes qué? A este, lo hace pelota. media hora,
Ese jopo Ese jopo. que da raya al medio. Queda plancha, raya al medio, Lo Tiki. bajás, lo bajás. No, ¿sabes? Paula es brava, ¿eh? Pau. ¿Sabes cuántos como vos conocí, bebé? ¿Sí? Sí. Lo único que te felicito porque estás muy a la moda, se vienen las rayas con todo. Sí, me encanta. Esa viste? camisa. Sí, sí, sí. Sí. Las rayas así Te verticales. gusta el look, Pau. Porque las otras engordan. La horizontal Mira. no va. Se viene Vertical. todo rayado. Vos Buen estás dato. más o menos. Y yo me tiré un camisita remera negra. Los pro tips de Paula, veo. Sí, bebé. La moda hace como Estás mu- 5 años, Tenés la perdóname. frente muy brillosa. Gracias. Estamos con el tema, estamos buscando canje capilar. Si conocés vos, Pauli, tenés algún contactito, algún viejito que. Tengo, ya- tengo. Después ¿Bancás igual un cruzamos- pelado, Pau? Así alopecia, pelado y. es ¿Pelado lo que o hay. pelada? Pelado, pelado. Ah, bueno, no sé. Pelado. ¿Peladito, pelado ¿Pelado? va o no? Medio ¿Cómo lo ves, viejardo Pau? el pelado. Depende de la cabeza. Claro. Es interesante. Si la cabeza es deforme, no va o no. Claro, el tema es la cabeza. Claro, es como que te ¿entendés? desnuda ahí. Sí. Hay cabezas que no son lindas. Claro. No, Es verdad, la medio pe- asimétricas. La pelada no es para cualquiera. Coincido, amigo. Si tenés ¿Entendés? una cabecita chiquita, no. No es como la barba. Viste que la barba. Medio que cualquiera. La barba, por ahí, al feo. Lo pone- Le da algo. Lo hace al, zafar. al gordo. Te lo afina un poco. Al gordo te lo afina la barba. Claro. La barba fina. Pero No tipo, sabía pero- esa, Pau. Es un maquillaje, es oscuridad. Claro. ¿Entendés? Ah, mirá. Mientras Es más make-up. oscuro estés. ¿No? ¿Está chequeado? ¿Conoces? Está chequeado, está Está chequeado. chequeado, está chequeado. Y bueno, el pelado depende de la cabeza, como te decía. Si la cabeza no es linda, yo recomiendo que se hagan implante. Ya está, corta la bocha. No amigo. va a Estamos, pegar. nosotros estamos luchando Corta ahí. la bocha, nunca mejor dicho esa frase. Corta la bocha. Sí, sí. Vos no haces diferencia si pelo largo, pelo corto, No, el pelo, lampiño, no, el pelo largo, afeitado. no. Pelo largo no, Pelo en largo, cuerpo, no. Es muy- pelo en cuerpo, Pau, te va, garpa, Buena no pregunta. garpa. Poquito. Lo Ahí, justo. apenas. O sea, recortado. Un Tipo, poquito el hombre recortado. lobo no va. No. Así Lo va, bisón- mamá. Lo bisón no, mi amor. Bien. No te gusta. No, pero no. es calentito. Si para vamos el- a, no, si vamos a aullar, te aullo yo. ¡Au! Te hago Claro, la para lobita. el lobo ya está, Claro. la loba ya está ella. Totalmente. Entonces recomendamos afeitado, depilado. Menos ahora que viene el calor, chicos, por favor, se los Sí, pido. es verdad. Sí, lo de depilado, bueno, lo dije. Recomiendo los perfumes, por favor, a full. Ay, sí, Cítricos. justo, mirá. Cítricos Amigo, para no- los hombres. No nos Cítricos. olvidemos que Rosy, sí. mañana llega el gran día, el sorteo de clonarte. Día de la Madre. Estamos Ay, con me- un sorteo, anotate. Ay, me encantó. Si no te anotaste. Me encantó. Pau, para los que no saben, Sí. Clonarte Sí, es una bebé. empresa de perfumes premium AAA. La verdad que es una de Opa. las mejores empresas que está ahora de perfumes AAA. Triple A, ¿no? Triple A X. son premium, quiere decir que las No, no, fragancias triple A, Pau. duradero, no Tri- triple X, Ah, no, Pau. Es la idea fija, Triple- Paula. Después vamos a tratar de, Ok. vamos a ver, algo vamos a gestionar Ok, con ok. Pau. Hay Ok. contenido para Sí, hacer, Perfumes Che, hay que premium. Vamos los hacer un chicos, perfume atenti, del X sexo. video. Un perfume Me sexual. estás mirando mucho vos, ¿eh? Sí, viste, el pibe de monetización ya está haciendo plata con vos. Ve digamos. potencial El en pibe Pau. cheque, el pibe de y está monetización. casado. Sí, Está ese, casado. viste, Son bueno. los peores. Guarda, Son guarda, los peores. atenti. Son los peores. Bueno, Así amigos, que los sí. chicos, Clonarte, mañana va a ser el sorteo En de dos vivo. perfumes para el Día Acá de la en Madre. Improx. Tienen que arrobar a Clonarte y arrobar a Improx Improx TV TV. en la publicación. Bien. Y ahí, bueno, Etiquetar mientras a más un- personas etiquetes, Más chances tenés. Así vamos, que Ay, vamos. qué Acá lindo. Mirá. Jay justamente puso a la chica de los perfumes, Clonarte. Muy bien. Ay, me Jay. encantó, Vamos que chicos. mañana el sorteo para el Día de la Madre, que el domingo es el Día de la Madre, chicos. Ya tenemos regalo para sus mamis. ¿Olgi es mamá? Si no- Yo eso no pregunté. Sí. ¿Vos sos mamá? Soy mamá ¿Vas a y ir? estoy a cargo de mi nieto Belisario. Ah, Ya Bien. lo conté al principio. Disculpa. Escúchame, ¿se puede hacer alguna tramoya para que lo gane yo? No, No, pero pará, no, Olgi, no, esto es Eso todo no. transparencia. Pero etiquetá muchos amigos, así tenés más No, posibilidades de ganar. ¿Sabés que Vamos. vengo etiquetando? ¿Sabés hace cuánto que vengo Bueno, ¿quién te etiquetando? dice que te ganas Nunca con me gané, perfumes? pero Mirá. de una caja de fósforo patito. Bueno, no. Así Claro. que Bien, amigo. eso por un lado. Por otro lado, le queremos Cosmética mencionar a Beckin. Beckin, que es nuestro principal Le vamos a dar a sponsor. Olga, ¿eh? Ay, Sí. por Cosmética favor. Beckin, somos una empresa de cosmética capilar Oh. profesional, hacemos envíos a todo el país. Cosmética ¿Y para calvos hay?
Estaríamos próximamente, complicados. hoy estábamos hablando justo con Diego y le salió una idea al pibe de monetización, el pibe Cheque. Minoxidil. No, hay algo real, producto amigo. para calvos. Lo hablamos, hay algo con CBD. No, escuchá. De verdad, Olguita. Queremos Mundo hacer, marihuana. queremos Sí, sí, hacer sí. un producto se está Me probando real. encanta. un aerosol para Ah. pelados queremos hacer. Aerosol para... ¿Y viste que está el pelo en polvo? Eso lo tienen que sacar. No, lo vi ¿Pero qué eso, haría el aerosol, amigo? O sea, te no, hace te crecer- da luz, te da como un Por brillo ejemplo, especial. verá el brillo que tiene él. Te da más brillo. Yo no se expone. Pavote. No, podés elegir brillo Pelo que te en opaque. polvo. Se usa mucho en la televisión, Nachito. ¿Posta? Sí. Pelo Te- en polvo, amigo. Pelo en polvo, te Sí, lo vi, recubre yo lo acá, tengo. te recubre esto, ¿viste? Te Las recubre entraditas. hasta las entradas, es para mujeres y para varones. Lo vi. Wow. Se usa mucho, Yo ¿eh? lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, no lo uso todavía, pero lo tengo. ¿No lo usás? Por las dudas. Eso La lo había barba. comprado para la barba, en realidad. Claro. Te zafa un par de pedacitos que no Claro. Exacto. Mira cómo sabe. Sí. Este sabe, ¿eh? El hombre está Estamos en el mucho más mundo de la coqueto, cosmética Olguita. nosotros. ¿eh? Sí, No el era hombre- así. Es verdad, el hombre No, está más antes no coqueto era que así. antes. No era así. ¿Y qué te pasó? No, digo, más decimos coqueto. en general. Que hoy el día Ah, el pensé hombre- que este. Él el sí es re cachivache. coqueto, él es Ah, re coqueto. Pero este digo que siempre fue decía coqueto. Nachín, que en general, comparto con Nachín, hoy el hombre es más coqueto. Claro, que amigo. antes. Me Una gusta, cremita me te gusta, tirás por me una gusta. cremita para las Cremita, manos. esto que Está decía bueno, Olga, la me barbilla. encanta. Una- Yo recomiendo bueno. mucho que se cuiden del sol. El agua micelar te también. va. Porque el empieza sol ahí es con lo que agua te trae micelar. El agua Uva. micelar es como muy básico, te diría. Claro, limpieza facial. Tiene que ser, si te vas a limpiar la cara, tiene que ser o emulsión, Claro. o- Algún jaboncito en gel. claro. Mundo dermatólogo. ¿Vos sos team bidet o team papel? Me preguntás, ¿cómo te interesa Upa. eso? ¿Te gusta el bidetazo? Porque la segunda vez que me preguntás. No, te lo pregunto porque es Bidet, una... bidet. Nunca en bidet. Bien. Bien. Bidet. Yo bidet, banco Team el bidet. bidet a morir. Aparte el bidet tiene sus cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué Jueguitos. cosas haces vos con el bidet? Tiene sus, Yo sé qué cosas tiene sus no. cosillas, tiene sus cosillas que hace cosquillas. Ah, ¿Entendés? cosquillea. Tiene que ser bueno. No me No, vengan. tiene que tener una buena La presión. Claro, tiene que tener una buena presión. ¿No sabías eso? No lo experimenté. Bueno, después te De cuento. esa Guarda. manera. Ojo. Maximiliano le gustó el comentario. Mirá, aerosol para pelados, efecto mate o satinado. ¿Es Ah. buena, Maxi, o no? ¿No te va? Estamos buscando inversores. Aerosol. Si tenés que escribirnos Muy por bien, privado. Y... Vamos a Ah, se ve que se Maximiliano, quiere que se poner está- el aerosol en la pelada. No, pero no sería Hoy lo bueno. Viste recordamos. que hay Googlea, que googleé. no, pero viste que hay pelados que brillan mucho para opacarle el brillo, ¿no iría? ¿Vos viste? Aparte hay un tatú también que hacen ahora. Sí, no me gusta mucho. A mí Lo tampoco, vi, pero sí. bueno. No, lo que es como que te rasurás Micro. tipo Shaolin. Micropigmentación. Después te hacen tucu, tucu, tucu y te lo ¿Viste el pintan. microblending? ¿Viste? Eso. Bueno, así, pero para la El pelada. microblending es el de las Qué cejas. loco. Para la pelada. Claro, para la pelada, Sí, por sí, eso. para cualquier pelada, Tengo para frente todas las amplio, peladas. Nos dice Maxi. Hoy no recordamos el WhatsApp, amigo. No. Número de 11 WhatsApp. 38 87 83 ¿Cómo se 62. pasó el Para programa? que nos quieren mandar- voló el programa, sí, ya si nos quieren quedan mandar 15 un audio, minutitos. queda 15 minutitos. Ay, yo quiero escuchar un audio. Sí, a ver si ¿verdad? se anima. sí, Por favor. estamos. Esto Alguien- es. A ver, Maximiliano quizás se anime y nos manda un Maxi, audio. Ojo. ¿qué parte te Maxi. falta pelo? Tengo tiene frente amplia, dice. Ah, papa. frente de la Estamos la misma, victoria. Vamos, vamos, subate al frente. Vamos de la victoria para Bien. ganar. Vamos. Canta Olgi también. Se hacía jingles. Jingles para Sí, sí, sí. publicidades. Sí, sí. Apareció tu ¿Te puedo mami. tirar un nombre y me tirás un jingle? Después hoy cobro todo. Ah, bueno. Hoy cobro todo porque te cobro la jubilación mínima. Exactamente. Ya gratis nada, papito. Bueno, Se terminó el changui. Nada Nachito Eh, me conoce, dice Nada, Maximiliano. nada gratis. Nada. Nada. Abrazo a Maxi. Pau, crack. con OnlyFans, ¿estás haciendo billete vos? Obviamente, mi A amor. rolete. Obviamente. Porque eso es lo que Pero garpa ahora. solo, esto, viste, como flor. Mostrar los pies. Solo extranjeros. Ah, está dolarizado, No amigo. estás- Basta de crotos. Claro, no querés vos los pajaritos, no chicos, los querés. por favor, con la crisis que tenemos acá, no, extranjeros, rusos, viste, los que vienen. ¿Qué es lo que más billete deja? ¿Cuál es el país que más consume? Chino para mí. Chino. ¿Qué? ¿Cómo sabes, ¿Viste? Los chinos son Son tremendos. una banda. Aparte son Full más. pagines Tampoco hay los que ser chinos. el chino Ey. full pajín, full Full juego, pajín, gamer, sí. chino gaming Mirá también, vos. manija. El ruso. ruso también. El ruso. Bueno, el italiano. Bien, OnlyFans, todos podemos tener OnlyFans. Pero con argentinos no.
Argentinos no. No. El argentino no deja Te un lo mango. filtra, No Pau. deja para la propina para el café, va a dejar. No. ¿Te Va a quieres? pagar por ver una teta, boludo. va. No. Se entra a X vídeo y chau, No le listo. muestro Claro. ni mi lunar. Ahorradores Ni mi extremos. lunar le muestro, mira lo que te digo. Un lunar en la mano. Es un lunar en Oli. la mano. Wow. Sí. Raro. Bien, viste que no es muy común. Es de nacimiento. Pau. Es de nacimiento, bebé. Pero vos hacés contenido. El bebé me mata. Contenido. ¿Te gustó? Sí, Sos no te voy a especial, decir Pau. que no, ¿Te Pau. gustó? Sinceramente. Sí, Un poco Pau, sí, tiene no su sé, me pasan atractivo. cosas. Ya sabía. Tiene su La atractivo. voz es como Sí. te genera algo, Paula. te agarra- Aparte, la como- gente no ve la Es mirada, romántica. pero es como... Claro. Fuerte. Me intimida un toque. Te intimida un La verdad poco. es esa, Fuerte. sí. No te Hay que vas ser a uno, hacer Pau. pie. Te agarra vértigo en la cola. Un poquito. Esa. Imagínate. Es intimidante, amigo. Sí, Una sí. mujer así... No, es bravo No es para tenerla cualquiera. todos los días. No, No por para cualquiera. favor, no es para cualquiera. No, yo ya lo sé. Bebé. El bebé me mata. Dulce, caramelito. Nos queda poco tiempo de ¿Cómo te programa. encararías a Sí. Pauli, Bruni? No, yo voy al te frente. inhibe, amigo, voy te al inhibe. frente con todo. Sí, A amigo. ver, no, a ver. no. No sé, Ensayá, a ver si resulta o no, bebé. Pauli, querida, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Ay, qué... No te voy a tirar la voz, ¿viste la voz de viejardo? No. ¿Cómo no. te Yo va? ¿Cómo Voz te de va? locutor. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? estás? ¿No te va mal? Porque si me decís que te va mal. Sentada. ¿Cómo estás sentada en este Sentada. momento? Sentada. Bien, me alegro. ¿Vos? Yo también, sentado hablando con vos. Ah, por pensé que teléfono. la tenías parada. Ah, parada. Ah, ¿Te linda, querés? tipo Eso ya sexy. estás teniendo como un deseo. ¿sabes? ¿Querés que esté Todo el parada? tiempo, todo el tiempo. ¿Vos tenés la fiebre? Porque ya te pregunto No, directamente. no, Porque no. viste, Yo soy he conocido soy chicas que tienen la escorpiana. fiebre y Soy bueno. escorpiana. Ah, ¿conociste chicas? No. ¿A dónde la llevarías a salir a Paula, ponele? Bruni. Y Pau con cómo es ella así de lanzada. ¿Sube y a todo. Bondi? ¿Sube al Bondi Paula o la tiene que pasar? No, amigo, me está cargando. Un bondi. Es media volada, no, Pauli. habilidad. Está volada, Por Pau. favor. Pauli Pero capaz que no tiene ni un 147, Pau. Yo la No sabemos, llevaría, ¿viste? yo la Mira, llevaría, Exacto. Pau, un glamping, ¿cómo la ves? Un glamping romántico, naturaleza. Bebé, lugar ¿cómo me lindo. conocés ¿Viste? vos, Yo la veo a Paula. A Paula hay que llevarla a algo diferente, papá. Claro. Lo compra Obviamente con no, el una pelo cancha clásico, común. Pau. Me voy con él. Me voy Bueno, con él. chao mi vida. Es que es así, Cuídate. Ya es está, ganó así. Nachín. Glamping, Ganó, amigo, glamping, diste en la tecla. naturaleza, Paula, sí. Bien. Sí, para mí. A Las ver, estrellas. ¿a dónde me llevas? A ver, con esta te digo sí o no. Bueno, yo pensé en ¿A un la lugar. playa? ¿A dónde me llevas? ¿A la playa? Depende de qué playa, Paula. ¿Montaña? No sé A si ver. conoces México, Playa del Carmen. Yo creo que ahí. Yo Se quiero que pegó. me digas esto. Claro. Se meó, Pau, ojo. tengo los pasajes. Ah, no, ¿sabes que no? Ahí no. vuelo directo, Paula. Ey, No, para no mí digas. quisiste usar un llamador ahí, con billete. Sí, sí, sí. No, sí. yo te llevo a Chascomú. Más baratito. Y sin ese final, Paula, ahí es donde quiere ir. A Chascomú. No. Chascomú. Se lo conoce de memoria. Ya está, claro. Pau Pero tiene pará, nivel. no, Paula Ahí quería no va. ir a los bifes. ¿Alguien Me tiene- pasé. Comparto ¿Alguien- con vos, Pau, me lo sé de memoria. Amor, Chascomún, no. ¿tenés algún arma? Como un arpa. Ah, pegar ¿Una un tiro. soga, algo para colgarme? Me dijo Dale. Chascomú, Claro. por favor. Pau No. tiene nivel, Chicos, boludo. No, la jugamos mal. Ni la para jugamos empezar. No sé mal. que pensé que tenía pensé que tenía un ¿A dónde fondo, pensé que tenía un fondo, No, amigo. un fondo más Quedó Quería- que te gusta lo tranqui también. No, las Claro. bolas. Quedó- No, todo el día es allá arriba. Eso quedó muy al fondo. Te mato. Es Y vos no me difícil. contestaste lo que te pregunté, bebé. Repetí, Paulita. ¿A dónde me llevas? Playa, montaña. No, para mí es playa, arena blanca, mar Ah. turquesa, ahí, Pau. Decía el Ni la dudo. Decía el piste, perdiste, bebé. No me digas, es roja. es de montaña. ¿Vos sos de montaña? No me digas que te gusta la montaña, Pau. Me encanta me encanta el frío. Ay, el frío. Wow. A Bariloche, no se me hubiera ocurrido ni en No, a mí tampoco. No, es, yo tampoco. es que Paula hay que laburarla. Se me hace que es una Alaska. tipa que hay Villa que Langostura, laburarla. Villa Langostura, una cabaña. Ahí va ahí queriendo. Ahí va Ruta queriendo. 40. Salamandra. Ruta No. 40 tomando unos matecitos Exactamente. en el Renault 12. No. En el R12 se te sube, Pau. No, chicos, no. No, Paula en avión. Paula. Para mí. No, Qué linda, o un Pau, autito. hermosa. Alta gama. Claro. Que, Ven. que apruebe el Uber. Audi, ven. Siempre allá, Que esté siempre. dentro de los 20 años. Vean, Vamos por ahí. va, claro. vamos por ahí. ¿Qué? Pero la leñita, ¿viste? Un BM. La Audi. leñita cuando Ah, cruje. BM. BM, Tranqui, Pau. Audi. No quiero tirar Alemán, marcas, chicos. alemán. Sí, sí, Muy sí, bien. sí, sí. Ah, o sea, si te paso a buscar en un Fiat, no. No compra. No. Y si por es súper favor. fachero el chabón, Pau. Pero pará, si si tiene- es súper siquiera fachero, ahí está, Uber, la pero si agarramos, tiene la mucho agarramos. llamador. Pará. Muchos llamados le llamamos a La los agarramos autos, a Pauli. cositas.
Pero es fachero, El ¿no? chabón va? tiene billete, Millo, Pau Millo el tipo. Pero es un de cuerpo y de cara un 6 puntos, un 5. Pero tiene mucho billete. ¿Lo agarrás? ¿Suma eso o no Un suma o no 6, compras con eso? un Y 6, viste que a está ver. la billetera Matagalán. Depende. Si me viene con un molde tipo sifón, no. No, te saca la roja, Pablo. No. Molde no, si fue no. que sí, que medio Socordi. Viste que está. Molde si fue. Lo liquidó, Paula. Recién lo caído, liquidó. boludo. Está el hombre que engorda, va a Claro. la panza. ¿Viste que el Cuadrado, hombre, digamos. el hombre que va a cadera. Ajá. No, si tiene, Eso te la baja, si Paula. tienen más caderas que yo, olvidate. Tiene que tener una buena performance en la cama. Ay, o sea, me moverse. Una buena performance. Claro. Sí, es una buena Sí, performance. sí. Muy Bien, Sin Pauli, caderas, por favor, sin caderas. las Y te caderas. viene un tipo Brad Pitt, rubio, así fachero. el En un chabón. Gold Tren. Claro, en un golcito, autito suave. aterrizado. A y mí me gusta Brad Pito. Repite. Pero pará, esa es Olga. Olga aparece en Yo todos flashé que era lados. Paula. mira. Olga come pibes. Olga, dijo hoy. Olga aparece Come en todos pendejo. lados. Brad Pitt, a mí el rubio me aburre un poco. ¿Cuál sería tu estereotipo preferido, Pauli, querida? Más machote. ¿Cómo sabes Más vos? macho. Pero Me dio vuelve la Paula. sensación. Vuelve Paula. Me dio mira la la Olga. sensación. Me gusta el morocho. Morocho. Tipo Igual que yo. Pablo Echarri, Igual que yo. ¿Ves? Somos muy parecidas. Somos Ojo. Mundo Tijereta se cruzó de acá. Claro, A mí me se gusta vieron el las morocho. chicas y... A mí me Yo gusta no el tengo morocho. problema. Compro con A morocho. esta edad, ¿Es bisexual, Pauli? mira. Mientras que haya plata, Mira, no, hay que probar de agarra todo. atarrayo. Hay que probar de todo para saber lo que te gusta. Claro. Hay que experimentar. Atento. Vos sos ahí. gay, no sabés. Nunca probaste. Ella, por Atenti. ejemplo, me gusta. ¿Le das? Tremendo. Le doy. ¿Sí? Sí. Sí, aparte es muy sexual ella. Sí, se la nota. ¿Sí? ¿Se le nota? Bueno. Se la nota. Estoy como Nachín que me puse colorada, ojo. Tremendo. Ay, te inhibe un poco, ve- amiga. Sí, sí, A sí. mí me Ojo. me inhibe. Ventila abajo, ventila abajo. Ventila abajo. Ventila, No, ventila. acá abajo no, acá. Prendan el ventilador, alguien que traiga un ventilador. Qué hermoso, qué hermoso. Qué linda la escucharla. experiencia Sí, de Olga. Sí, a Olgi. Me siento muy identificado con Olgi, me cae muy bien. Sí. Me Pero parece tiene que un poco más volver. Julio. Gracias, Tiene que querido. volver. Sí, Olgi, Arnoldo. Y Paula. Y Paula. Paula. Nos voló la cabeza, Paula. Paula es buenísima. Vos, Todos. ¿te acuerdas la música? No, vos sos muy jovenzuelo. Happy Nation. Sí, yo me acuerdo. Esta noche. Yo me acuerdo. Esta Es noche. Joven, es joven. Esta noche se hace una Happy Sí, Nation. puede ser. Sí. Yo creo que sí. Se ríe. Bueno, estamos cerrando el programa. Se nos fue volando el programa. Ay, se fue volando. Algún Se día me por habrá ahí hecho la paloma. viene Marina, algún día. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser ser. que venga Marina también en medio Marina. de este combo de gente. Sí. Sí, Ojo. sí. La invitamos, Marinita es mi sobrina. Cae la sobrina de hoy no Olga, vino. Marina. Mari, No, ¿Hoy no vino? Marina Avellaneda. Marina. ¿Hoy no vino? No vino. Algún día, capaz. Amigo, hay que tirarlo del reality porque nos estamos El olvidando. reality del emprendedor. Bueno, ¿cerramos con eso? Cerramos con eso. A ver. Bueno, queremos agradecerle primero a Olgi, a Una Arnaldo, genia. a Pau Gracias, y a querido. Julio. Gracias. Queremos que vuelva. Juan José era. ¿Cómo es el de José Pop? Luis. José Luis. José Luis que le José Luis, gracias a todos los personajes. Gracias, gracias, Vas a estar de bebé. vuelta acá con nosotros. Me encanta. Ojalá, nos Cuando encantaría que quieras. vuelvas. ¿A este cómo lo ves? ¿A este cómo lo ves? Ay, hola, bebé. ¿Cómo estás? Shay World. Ahí lo agarra Paula, lo agarra Paula. Agarralo, a ver ¿dónde? Qué linda la Pero, ¿cómo? piedrita. Preguntale cómo te conquistaría. Qué lindo te queda lo que te cuelga ahí. Me encanta. Es medio místico. Me encantan los místicos. Sí, Pau, ¿viste? Mirá. Ah, mira. Pueblos originarios, todo eso. Comer. Signo- Comer es lo tuyo. Signo, bebé. Signo. Oh. Tu Acuario. especialidad. No, me aburren. Bueno, Me aburren. Quieren. Pau no compra con nadie. Estuve con muchos acuarianos. Pa. ¿Y quién te dijo que quiero estar con vos? Se pone medio histérica, Paula, ¿eh? Depende, tu carta astral, sí, bebé. Esa. Sabe todo, tiene conocimientos. Pau, No te estoy tiró la de escuchando. George Michael. Porque me clavaron acá Hacker. la música. Me pusieron música y no te escucho, bebé. Ahora sí te escucho. Es el hacker, amigo. El hacker.
Bueno, tiramos. cerramos acá el reality de Amor, emprendedor. contá Para un quienes poquito. no saben, cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, que falta muy poco, Muy poquito. se va a lanzar el reality del emprendedor, que es un reality donde van a poder participar gente que tenga emprendimientos Emprendedores de todo el país, Bruni. de todo el país. Muy importante que sepan que es de todo el país, Vamos, pueden participar. Nos van a enviar su video por WhatsApp sobre sus emprendimientos, el que tengan ya incursionado o alguna idea brillante Bien. que tengas. Van a haber varias etapas de selección y un ganador, Olgui, te lo cuento a vos, Me que va a encanta. ganar 10 millones de pesos. Si tenés un emprendimiento, Olgui, Pau, quien es Arnaldo. Mañana mismo lo armó. Así que Bien, ya vamos a dar anotate. las bases y condiciones Tremendo. para que puedan anotarse y participar Vamos. del reality del emprendedor, que es como el sueño de Improx TV. Y date cuenta Ay, me encanta. que podamos llegar a esos 100.000 suscriptores y poder lanzar este reality, Olgui, querida. Me encanta. Vamos. Que salga. Vamos, que falta menos. Gracias. Hagamos fuerza. No tanta, Vamos a, ¿eh? falta muy poco. Olgui, te agradecemos nuevamente. Pero, querido, un placer, y mi esperemos vida. verte pronto de Sí, nuevo, en que serio. vuelva. Pero por supuesto. En serio, nos Vuelva. encantó Voy que a hayas volver, estado acá. voy La a despedimos volver. con un Me aplauso. encantó. Gracias, Bien, chicos. gracias. Gracias. Gracias, Mari, querida. Por favor. Hasta la próxima a todos los chao. oyentes. Chao. Date cuenta, Improx TV, gracias. Chao, chao. El Cerramos. hacker, ahí cerramos. Ey. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. You're so